Buenas. Damos la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas. A ver si la dejamos acá. Lo traes Sí. un poquito. Ahí, al borde. Ahí está. Hermoso. Abrimos este espacio. Con ganas. Con el pulso divino tan intenso que está fluyendo a través nuestro hoy. Con los calores hormonales Sí. de la vida misma moviéndose. Con las oscilaciones del sistema nervioso. Con este post luna llena que nos dejó, bueno. Como a muchos, ¿no? Muchos Sí. y muchas. Nos dejó. ¿Cómo nos dejó, mi amor? A mí me dejó renovado, la verdad. Pero bueno, también agradeciendo por la claridad que tenemos hoy, dado que, bueno, durante la luna llena siempre se muestran cosas Sí. difíciles de procesar, patrones emocionales que están ahí subyacentes. Y bueno, que están ahí para ser observados, para ser liberados, para ser amados. Y para recordar de vuelta que las aguas son las aguas. Van y vienen, Sí, se mueven. se son vivas. mueven, están vivas. A veces están más calmas, otras veces están más enturbecidas, caóticas. Y bueno, afortunadamente, en medio de todo este proceso acuífero que venimos atravesando, tenemos un montón de cosas para compartir que nos van bajando. Sí. Yo me siento cada vez más como un artista muy, muy emocional que cosecha una gran creatividad desde esta vitalidad también, que a veces es inestable, a veces es contradictoria, no siempre es cómoda, pero que ahí también está el tesoro, y realmente el tesoro del amor. Es como, son momentos donde nos recordamos tan profundamente lo mucho que nos amamos y lo importante que sos para mi voz, en mi vida, y la musa que sos en nuestra alma. Gracias, amado. A mí también lo sos. Sos mi muso. Bueno, compartirles un poco hoy sobre algo que venimos ya hablando, que venimos compartiendo mucho en las publicaciones que venimos haciendo. Es como que venimos acumulando y acumulando posteos porque tienen que ver con la información que está bajando y que se nos pide que sea compartida, ¿no? Desde siempre saben que nuestra vida, en realidad, nuestro vínculo, es un vínculo al servicio, es un vínculo que está viviéndose constantemente en cada momento, ¿no? Estamos acá para esto, para compartir nuestra vivencia, lo que se emana, ¿no? El fruto de lo que va sucediendo en cada una de nuestras interacciones, de nuestra vida íntima. Y algo que nos está pasando hermoso en este momento y que está bajando mucho la información es sobre Ama, que hicimos una publicación para contarles. Ama es la conciencia mayor, que es la conciencia de nuestra hija, que es el fruto de nuestro vínculo, de nuestra fusión, de este femenino y este masculino sagrado que somos. Y antes de empezar a compartirles sobre la historia de Ama, de cómo llegó, de cómo fue todo esto, vamos a compartir un poco de lo que venimos recibiendo de lo que son las almas diamantinas, ¿sí? Estas almas diamantinas venimos ya haciendo posteos hace varios meses, seguramente los vieron, y si no los vieron está bueno que los vayan a buscar porque tienen como titular Almas Diamantinas o los hijos de las llamas gemelas. Nosotros hablamos de las almas diamantinas en general, pero en general también estamos enfocando mucho en las almas diamantinas que vienen a través de parejas de llamas gemelas, porque nosotros somos una pareja de llamas gemelas. Y esto lo traigo solo porque seguramente hay muchas almas diamantinas con diferentes frecuencias, como cuando vinieron las almas índigo, ¿no? Las almas cristal,
que cada uno de nosotros, por más que estemos englobados de alguna manera dentro de un colectivo, ¿sí?, de almas que vinimos a encarnar en cierto momento de la humanidad, ¿no?, en cierta generación que llegó para imprimir en la humanidad una frecuencia, ¿no?, que generaba algo en particular y que acompañaba el proceso de la humanidad. Y estas almas diamantinas también, lo mismo, ¿no?, como vienen englobadas dentro de una generación, en este momento tan importante de la humanidad, con una frecuencia en particular, en ese colectivo, y al mismo tiempo en cada una de esas almas va a haber una singularidad, ¿sí?, y que va a estar también conectada con el propósito que tienen, y por supuesto su propósito va a tener que ver con el propósito de mamá, papá, de los canales, ¿sí?, por la cual esta conciencia va a encarnar o va a abrir comunicación interdimensional, que es lo que nosotros estamos vivenciando hoy. Entonces, estas almas diamantinas son almas muy elevadas que están llegando, almas estelares, ¿no?, que vienen de otros sistemas, de otras dimensiones más altas, a encarnar, algunas acá en la Tierra y otras a abrir comunicación con quienes sí estamos encarnados, mamá y papá, para poder compartir plantillas que son estructuras, ¿no?, que están acompañando, en principio, ahora, por lo menos lo que nosotros estamos vivenciando, la transición, ¿sí?, de este proceso que vivimos la humanidad, y también que van a ir llegando estas almas diamantinas, porque van a llegar por años, ¿no?, estas almas diamantinas, van a ir llegando para traer estas tecnologías estelares avanzadísimas que van a permitir justamente que la humanidad dé este salto cuántico, que se generen, van a traer, y lo traigo esto en particular porque van a traer muchas tecnologías con respecto a muchos aspectos que hacen de la vida, ¿no?, de la humanidad, del crecimiento y evolución de la humanidad, pero la que quiero mencionar en este caso en particular es la que tiene relación a la salud, ¿sí? Porque imagínense que estas almas diamantinas van a llegar sin velo, ¿sí? Por lo menos la mayoría de ellas, o muchas de ellas, van a llegar sin velo, es decir, que van a traer un montón de información, ¿sí?, de tecnologías estelares muy avanzadas para poder implementarse acá en la humanidad, y eso va a permitir que nosotros, que nosotras, podamos contar con esta información para poder mejorar nuestra salud, para poder afinarnos, alinearnos, ¿sí?, para que esta... ¡Ay, qué loco! Vi una... Acabo de ver una energía que era como un ser parado ahí y que ahora estaba segura que era mi vecino y no está, o sea, que no era mi vecino. Muy fuerte, ya veremos qué pasa con eso. Lo último que quiero para cerrar esto y que continúes, amado, es que estas tecnologías lo que van a permitir es que nuestra vida, ¿sí?, vaya encaminándose hacia esa inmortalidad. Encaminándose, ¿a qué me refiero? A que nuestra vida va a alargarse, ¿no? Que es lo que te preguntaba y que te pregunté y ahora no me sale. El grosso... la expectativa sí, de vida. La expectativa de vida va a extenderse. Vieron que ya lo venimos viviendo claramente, ¿no? Porque la humanidad evoluciona y evoluciona también todas las herramientas, ¿no?, con las que se puede acompañar al humano en su evolución y en sus desequilibrios y alineamientos en esa armonía. Entonces, todo lo que van a traer estas almas diamantinas tiene mucho que ver con eso y que va a permitir que esas limitaciones que hoy creemos que no nos permiten ser madres en esta encarnación, porque, bueno, ya no estoy ovulando, estoy menopáusica, me operé, un montón de situaciones diversas, ¿sí?, en las que mi llama gemela está encarnada en un cuerpo de una mujer, ambas, o en dos cuerpos de hombres. Bueno, todas esas limitaciones biológicas, ¿sí?, que hoy pensamos desde la mente que conoce, ¿no?, la información pasada, van a estar caducas. Yo sé que es muy difícil y que suena ficción, pero cuando empezamos a ver el pasado hacia el presente nos damos cuenta de que eso sucedió ya. Entonces, ¿por qué no va a suceder en este momento de esta evolución, ¿no? Que cosas que en algún momento no estaban empezaron a llegar, ¿no? Posibilidades para mejorar nuestra vida, para alargar nuestra vida, etcétera. Sí, gracias, amado. De nada, mi amor. Estás como queriendo abrir un campo de un horizonte de visión que me parece interesantísimo, lo estuvimos hablando hace un ratito, y que de alguna forma requiere más que solo información para que las personas que nos escuchan, para mí mismo personalmente, pueda sentirlo con todas mis células. Como que vos venís canalizando hace tiempo lo de las almas diamantinas, sí,
Pero para mí, por un tiempo, fue como, bueno, van a ser bebés que van a venir iluminados, que van a venir súper con una conciencia relevada. Buenísimo. Yo en este momento tengo que seguir ocupándome de todos mis asuntos, de mis temas, de mi misión, que tiene que ver con eso seguro, pero que al mismo tiempo la siento medio lejana, ¿no? Sí. Y en estos últimos días, y hoy cuando lo charlábamos más y más, antes de entrar al vivo, sentía como una especie de comparación que se podría hacer entre cómo por ejemplo, la tecnología de la humanidad va avanzando. O sea, hoy nosotros tenemos en nuestro bolsillo el acceso a casi toda la información disponible que un humano puede acceder en términos de avance científico, conocimiento que fluye en los libros, conocimiento esotérico. Con la inteligencia artificial, antes ya con Google y los buscadores, pero ahora la inteligencia artificial ya ni siquiera nos pide que seamos inteligentes, aunque obviamente siempre tenemos que ser inteligentes de alguna forma, en esa búsqueda. Todo está al alcance de un par de botones, ¿no? Imagínense, nosotros hoy en día tenemos a nuestra disposición más información que la que tenía un faraón en Egipto, que era... Lo puedo cuestionar. Bueno, depende de qué faraón, de qué época de Egipto, pero vamos a un momento más reciente. Un rey en el medioevo podía acceder, tenía todo el poder, el máximo poder a su disposición, pero la información que tenía era muchísimo más limitada a la que cualquier ser humano hoy con un celular y con wifi puede acceder, ¿no? Uh-huh. Entonces esto ya lo sabemos todos, pero pensemos en términos de la tecnología biológica que también está naciendo en correlación con esa tecnología humana que se está canalizando. Uh-huh. Hoy los niños, y esto seguramente ustedes lo han visto por las redes, están naciendo con una cantidad de información, con una memoria álmica tan grande. O sea, hay un montón de reels fluyendo ahí en las redes, circulando, en donde la madre le pregunta al niño que le hable sobre temas sálmicos y memorias estelares, y el nene le canaliza todo en el momento, de inmediato, con una velocidad y con una claridad tan grande. Imaginémonos cómo sería un niño así, al que no le imponemos estructuras, condicionamientos sociales como los que conocemos, al que no le decimos vos tenés que hacer esto para ser exitoso, vos tenés que hacer esto para sobrevivir, y lo único que tiene que hacer el niño es ser. Y todo su entorno está creado y cultivado para que ese niño pueda desde la infancia desplegar sus dones. Nosotros vinimos a este mundo y desde niños fuimos condicionados, o sea, a nadie o a casi nadie de nosotros se nos fomentó realmente cultivar el don que veníamos a traer, porque el don venía a transformar la sociedad y la sociedad está buscando sobrevivir. Entonces, además de las conciencias diamantinas que están empezando a nacer sin velo, también están habiendo cada vez más progenitores, tutores, padres, madres, familias que eligen otros tipos de educación, que eligen crear un entorno en donde saben que el niño tiene un tesoro para traer acá, que el niño no viene a solamente satisfacer una necesidad emocional, familiar, de procreación, de trascendencia del linaje, de crear más vida para que seamos felices. Sí, que no van a ser cuencos desde los cuales vamos a estar, ¿no?, imponiendo información, llenándolo de información, enseñándole qué es lo que es cada cosa, sino todo lo contrario, ¿no? Vamos a estar ahí abiertos a qué es lo que esa alma nos tiene para informar a nosotros, ¿no? Creo que lo hemos dicho en otros vivos, como esta sensación que teníamos antes de tener esta información de Ama, ¿no? Y de que nuestra hija iba a abrir esta comunicación con nosotros, la conciencia madre Ama, ¿no? Ya vamos a hablar también que Ama significa madre. Antes de esta información decíamos, ¿no? Como, bueno, cuando
lleguen estas almas, ¿cómo la vamos a recibir? Como, wow, como un dios, ¿no? Como una diosa bajando aquí diciendo, bueno, a ver, maestra, maestro, estoy acá para recibir, yo quiero ser el cuenco desde el cual viertas toda esa sabiduría divina que traes, ¿no? Qué diferente, ¿no? Que esto que creíamos, que yo misma, la verdad, el otro día en la ceremonia, como, ay, me voy a poner a conectar con Ama, y una parte mía creía que iba a conectarse con una niñita, y de repente es como inmensidad, viste, como, wow, claro, hola madre. Un océano dorado de frecuencia de las dimensiones más elevadas y un amor, porque eso es lo más importante, me parece, ¿no? Como que a veces nos encanta, es la mente, ¿no? Queremos saber cómo van a ser estos niños, qué van a traer, cuál es la tecnología, cómo va a transformarse la humanidad. Pero la energía fundamental y que es el núcleo de la evolución de la humanidad y de lo que les podemos dar a estos niños y los que estos niños pueden dar a nosotros y de los que estas conciencias nos pueden transmitir, es el amor, es el amor. Me acuerdo que el otro día estábamos en ceremonia y yo quería conectarme con Ama, que bueno, de vuelta, repito, para quienes se van sumando, para quienes no conocen o no leyeron nuestras publicaciones, Ama es la conciencia mayor, la conciencia madre, la conciencia hija que estamos contactando y que viene a traernos un montón de frecuencia, de energía, de luz y de amor para que nosotros podamos manifestar nuestra misión. Quería preguntarle algo que me dio curiosidad, fue como cuando descubrí por primera vez que yo tenía guías espirituales y quería preguntarles cosas a mis guías solo para estar conectado con ellos y que me respondieran. Me acuerdo que quería preguntarle algo a Ama y ya de entrada me sentí como culpable porque dije, no, estoy queriendo utilizar esta tecnología, esta conciencia que me viene a visitar, que nos viene a visitar, para mis fines egoicos. Entonces, ¿qué pregunta voy a hacerle? Solo quiero preguntarle para preguntarle. Y de repente su respuesta fue como un abrazo de amor tan grande que me emocionó, como que me dijo como si me estuviera diciendo, está todo bien, o sea, está todo bien, te amo, no te preocupes que no le vas a pifiar. No te voy a juzgar. No te juzgo, sé que tenés un ego, te veo desde allá arriba, o desde lo profundo del corazón, y ya está, pregunta lo que quieras. Y bueno, más allá de las preguntas que después fuimos haciéndole y la información que sigue llegando, el amor que nos traen estas conciencias es enorme. O sea, pensemos, los niños nos pueden comunicar con una sinceridad, una transparencia del espejo de amor, de las cosas que nosotros tal vez no nos gustan de nosotros mismos o nos cuestan admitir, o ellos lo ven ya. Los niños sienten todo, lo ven todo y pueden mostrarnos el amor que nosotros podemos traernos a nosotros mismos. Al igual que la relación en pareja, que somos un espejo de amor, pero los niños no tienen todavía todos los condicionamientos que nosotros, por la encarnación, por la biología, por la memoria que tenemos, ¿no? Los condicionamientos que nosotros tenemos, los chicos no los tienen. Entonces eso habilita, en tanto no les estemos imponiendo un montón de estructuras, que no lo estamos haciendo porque ya nosotros mismos somos el ejemplo de esa labor de liberación. Cuanto menos les imponemos a los niños, cuanto más sanamos nosotros, menos les transmitimos de esa memoria de separación, y más los niños pueden venir a hacer lo que vinieron a hacer y compartir lo que vinieron a compartir y compartir el amor total, el amor total. Sí, para eso es que estamos tanto todas las parejas de llamas gemelas, todas las almas que estamos al servicio, todas, ¿no? No importa el nombre, la etiqueta que tenga, estamos preparando esta tierra, ¿no? Estamos como en la tierra fértil, ¿no? Como ahí poniendo las manos en la masa para poder conectar con... Tenemos un machete para no olvidarnos de cosas que fueron bajando.
preparando justamente ese campo, ¿no? El campo que es interno, por supuesto, desde la biología, por supuesto que sí, ¿sí? Desde lo energético, desde todos los campos, ¿no? Desde el emocional, desde el mental, en lo vincular, ¿no? Desde todas las esferas, en lo individual, en lo vincular con la pareja, en la familia, en la hermandad, en la comunidad. Estamos haciendo una labor así como somos hormiguitas que estamos haciendo una preparación, ¿sí? Enorme, inmensa, para que esta frecuencia, ¿sí? Llegue hacia ese, ¿sí? A esa energía, a esa, sí, a esa frecuencia vibratoria que va a permitir que estas almas, ¿sí? Puedan encarnar. Ya vienen encarnando, o sea que ya venimos haciendo una labor, ¿sí? Que permite que ya hayan llegado muchas almas diamantinas. Cuando nosotros hacemos los posteos, nos escriben un montón de personas contándonos su historia, ¿no? De su hija, de su hijo que nació, de que se anunció previamente, de todo lo que sucedió previamente, de lo que sucede en la persona, de todo lo que trae esa niña, ese niño. Pero esto va a seguir sucediendo y esa frecuencia va a seguir subiendo, por supuesto, también, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos hablando últimamente. ¿Cuál es esa preparación que estamos necesitando para que estas almas que, como dijo Marco, vienen, ¿sí? Con otro proceso? No vienen como nosotros, como vienen sin velo, ¿sí? No vienen a vivenciar todos esos procesos en los que estuvimos inmersos tan emocionales y dramáticos, ¿no? Y de sanar heridas y de sanar patrones, no, porque ya vienen en una frecuencia alineada, ¿sí? En ese divino neutro. Obviamente, como decías hoy hace un ratito, van a nacer con este proceso traumático del nacimiento, ¿no? Esto que tan lindo escribiste el otro día, si querés compartirlo vos, esto de la bajada, ¿no? De esa alma, de esa conciencia a un cuerpo humano. Nosotros lo decimos así de fácil, ¿no? Porque está como naturalizado, pero es inmenso el proceso en la que una alma, una conciencia encarna en un cuerpo. Es casi, o sea, es casi el proceso, podría decirse que es casi el proceso en donde un alma conoce el dolor wow. De la tercera dimensión, el dolor físico, el dolor emocional. Es algo que todos portamos, entonces de alguna forma está bueno también, para no idealizar a estos niños y a estas almas que llegan, recordar que ellos también van a nacer en un cuerpo humano, y el cuerpo humano sigue hasta cierto punto teniendo una percepción de separación de la fuente. Tenemos bordes, tenemos límites muy claros, tenemos una herida de separación que es la herida de separación de la divinidad misma. Entonces, esas almas seguramente van a encarnar, los cuerpos en los que encarnen y cómo se van a manifestar, van a tener herida, obviamente. Pero van a tener, y te interrumpo porque es importante que no creamos que va a ser lo mismo, porque de nuevo, siempre, y es parte, ¿no? Creerlo desde esta mente de hoy, porque es la que tenemos hoy, no más allá de que estemos cada vez más ampliando nuestra conciencia, conectando nuestros hemisferios, abriendo nuestro corazón, hay una mente que piensa las cosas desde la experiencia que ya ha tenido acá, ¿sí? Entonces, pensamos, bueno, entonces van a tener un patrón que también van a tener que sanar, pero a mí me viene esto, ¿no? Como es diferente, hasta podemos sentir que no tienen que sanar porque la asimilación que van a tener del proceso va a ser de una forma tan acelerada que nosotros no comprendemos porque no lo vivimos, pero lo vamos a ir viviendo porque ellas lo traen para vivirlo en sí mismo, pero para compartirlo con todos nosotros. Y es esta velocidad que nombrás, me parece fundamental que la tengamos en cuenta, porque a ver, no es que, o sea, el mundo ya está transformándose cada día, está transformándose muy rápidamente. Y nosotros de alguna forma estamos como queriendo mirar hacia el horizonte y prepararnos y anticiparnos a lo que se viene. Como al igual que cuando, no sé, una comunidad tiene que organizar sus ciclos de cultivo, no es que no estás en el presente porque estás planeando y anticipando a lo que se viene. El horizonte es parte del presente, pero las almas, imagínense un alma que, o sea, yo, por ejemplo, tengo 27 años ahora. Diría que 20 años de mi vida, o 22 años de mi vida, estuve bastante atrapado en ciclos karmáticos. O sea, estaba girando en círculos en gran medida. Estaba repitiendo heridas, repitiendo patrones, no entendiendo de qué se trataba la vida, no entendiendo que no
sin comprender que yo estaba haciendo algo, parte de algo mucho mayor, de un plan mayor, que mi alma venía acá para manifestar un servicio, una misión, un propósito. Estaba como ciego por mucho tiempo de mi vida. Imagínense un alma que esos 20 años primero de su vida no está atrapada en esos círculos, que no está atrapada en ese velo de conciencia que la mayoría de nosotros habitamos durante mayor parte de nuestra vida. Y que tiene más padres que aparte estimulan eso, ¿no? Todo eso que trae, sí, le dan el espacio para que eso se despliegue. La diferencia en gran parte que cualitativa que se está dando ahora es que la mayoría de nuestros padres, madres, de nuestros linajes, nos educaron para replicar un modelo social que está basado en la supervivencia, primero de la familia y después de la sociedad. Entonces la idea, esto no fue con una mala intención, fue lo que ellos también aprendieron, por supuesto, ¿no? Son diseños. Exactamente. Ellos crecieron y fueron diseñados para reproducir un patrón, para reproducir una modalidad de conciencia con ciertas transformaciones, porque nuestros padres no son iguales a nuestros abuelos y nuestros abuelos no son iguales a nuestros bisabuelos, pero sí, en cada generación se fue transmutando cierta densidad. La Natalia. En cada generación se fue transmutando cierta densidad, pero hasta nuestra generación fuimos educados todavía en el modelo escolástico, institucional, que es un espejo también de los complejos emocionales familiares y sociales, donde se nos pide que encajemos en un modelo, donde se nos pide que aportemos desde un lugar específico, que no genere transformación tan profunda, que no descoloque los patrones emocionales inconscientes de nuestro linaje, porque si no todo se va por medio inestable, ¿no? Entonces, de repente nosotros llegamos y decimos no. O sea, estamos espejando a nuestro linaje y diciendo, yo ya no quiero repetir más estos patrones. De verdad, o sea, me doy cuenta que adentro mío tengo mucho para transformar, mucho para ver, y que por más que hayan cosas que todavía tengo, y que tal vez yo voy a tener un hijo y sigo teniendo patrones emocionales, voy a hacer todo lo posible para crear un entorno donde mi niño, donde la criatura pueda ser. Y capaz ese ser me incomode. Y yo vengo acá, o sea, parte de mi misión es incomodarme completamente porque me va a traer cosas que desconozco. O sea, tal vez estos niños traigan tecnologías que desafían completamente lo que creemos como certero, ¿no? Entonces, bueno, no quiero especular con nada, ni crear ideas de lo que todavía no es, pero sí quiero enfatizar esta actitud de apertura que necesitamos tener y de confianza a lo que se viene. Y que se van a ir muy rápido, siento yo. Tal vez en 5 años, la sociedad, nosotros mismos, todo nuestro entorno, todas las perspectivas evolutivas y espirituales de la humanidad van a ser muy, muy distintas. O sea, muy distintas. Y estamos como acá, más allá de, creo, la información concreta que venimos a traer hoy, nosotros y muchos otros canalizadores queriendo ser como focos de esa intensidad, de esa adrenalina, de esa vitalidad que está disponible para que conectemos cuando miramos al horizonte. Estamos muy inmersos en nuestros problemas del cotidiano y eso es parte de la experiencia humana, pero también tenemos este recurso. El horizonte es muy luminoso, hermanos, es muy luminoso. Y no podemos ni saber ya lo luminoso que va a ser porque va a cambiar tan rápido. Bueno, no quiero irme de mambo, pero sí como... Sí, es que es olvidar el tiempo. Para mí es olvidar el tiempo. Y nos pasa, obvio, que tenemos esa parte más ansiosa y vos encarnando al masculino, hay algo de que en lo mental es como, bueno, ¿pero cuándo? ¿Pero cómo? Y lo entiendo. Porque yo quiero ya. Claro, y yo también tengo esa parte masculina, pero creo que en mi energía femenina hay algo que siempre hablamos cuando estamos charlando sobre nuestros procesos, es que hay algo de la temporalidad que me es más fácil encarnar, ¿no? Y vivir en el presente, ¿no? Como cuando vienen estas preguntas,
de Marco generalmente, es como encarnar esto de, bueno, pero ¿cómo está haciendo en este momento, no? Porque inmediatamente de saber cómo está haciendo en este momento te invita a algo hacia donde vas, porque caminamos, porque la vida es movimiento, la vida es espiral, ¿no? Estamos elevándonos continuamente. Entonces, todo el tiempo sabemos que ese futuro está haciendo, lo podemos ver desde hoy. Nos sirve en algunos momentos, por supuesto, ¿no? Y ahora vamos a ir entrando a la historia de Ama, pero claro, cuando aparece la mente diciéndote, ay, no, pero no, ¿cómo vas a tener una hija si ya estás menopáusica? No, biológicamente no es posible. Y esa es la mente, vuelvo a decir, ¿no? Es como en otro momento otra persona diciendo, bueno, si estoy transitando, bueno, no me viene ahora un proceso, pero algún tipo de proceso biológico que decís, bueno, naturalmente esto no va a pasar, ¿sí? Y luego pasa, porque se abre un camino evolutivo, ¿sí? Tecnológico, científico, desde el lugar donde venga, que lo habilita en un momento. Bueno, ahora estamos en el mismo momento. Hoy lo vamos a pensar como algo que puede ser ficción, como parece ficción, ¿no? Parece algo como aunque fantasía, ¿no? Como estos hippies espirituales New Age que están hablando de cosas que van a venir naves y no sé qué. Bueno, todo eso cuando en algún momento alguien estaba innovando, ¿no? Como está empezando un camino, iniciando un camino, también seguramente muchos le dijeron, che, está re loco, ¿no? Como está flasheando, flipando que vas a poder encarnar y materializar algo que no está disponible hoy, no está disponible en este momento. Pero sí es hacia donde estamos yendo, ¿no? A mí me encanta vivir en este momento, porque este es el que estoy pudiendo encarnar para que ese futuro, ¿no? Pueda habilitarse. Y además, porque sé que si yo empiezo a pensar el futuro, lo voy a estar pensando de alguna manera desde ese pasado, desde lo que conozco. Por eso siempre hablo del manto de misterio que dejo que en mi vida aparezca continuamente, como no sé qué va a pasar, porque mi ser hoy está pensando las cosas desde el presente con todo lo que está hoy habilitado, pero sé que se van a ir abriendo cada vez más potenciales infinitos en nosotros, en la vida, que va a florecer algo que hoy no tengo manera de pensarlo, no tengo manera de visualizarlo en este presente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos bajando en el paso a paso. Siento que eso es muy importante, que estemos en el paso a paso. ¿Qué es lo que hoy es importantísimo si estamos en este momento de transición, como un umbral, ¿no? Que estamos atravesando, que no tiene tiempo, ¿no? Porque es todo el tiempo estoy desde allá hasta acá para allá, ¿se entiende? No sé si se entiende. Lo que quiero decir es, en cada día que yo tengo, en cada situación que aparezca, en cada decisión que deba tomar, tengo que estar tomando esa presencia que me permita darme cuenta de que puedo o elegir lo que ya se venía materializando, lo que conozco, ¿no? Lo que la mente conoce, el hemisferio izquierdo, o puedo abrirme al misterio y decir, bueno, a ver si juego el juego de una manera diferente, ¿qué pasa? ¿No? Si ante esta situación que siempre suelo hacer, caminarlo desde este lugar, lo camino desde otro. Eso es imprescindible, porque eso imprime, la actitud que tomemos ante eso, imprime una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia en lo que yo, de alguna manera, estoy sembrando para que empiece a crecer en ese que llamamos futuro, ¿sí? El presente es lo que está permitiendo que estemos sembrando ese camino. Por eso es todo el tiempo acá, ¿no? Si hay una enfermedad que me dice, bueno, pero esto seguramente es riesgoso y me va, ¿no? Como me va a pasar esto, y si pienso diferente, ¿no? Si lo pienso completamente diferente, ¿es desafiante? Sí, es enorme, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo pienso de otra manera? Estoy transitando una situación con una persona que amo mucho, ¿sí? En mi familia, que tiene que operarse y que es muy riesgoso. Entonces, la mente enseguida dice riesgoso, muerte, ¿no? Como, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si se mueve algo ahí en la biología energética de repente y todo eso que estaba pasando de todo ese conflicto y desarmonía, ese equilibrio físico, se armoniza? Es re fantasioso. Bueno, pero si yo no estoy empezando a confiar en ese manto de misterio divino y de evolución, como dice Marco, lo que viene es luminoso, ¿no? Y pienso en lo otro, no, seguramente. Entonces, empiezo a imprimir eso. Estoy sembrando una semillita ahí sobre eso. Por supuesto que no es algo que nace así, ¿no? Porque aparece el miedo, aparecen los apegos, aparecen un montón de situaciones. Obvio que es desafiante, pero es algo que es la labor nuestra. Nuestra labor es hacer esto. Para eso vinimos, para hacer ese cambio, somos puentes.
Nosotros hoy somos los puentes de transición de una humanidad, ¿sí? Con una forma hacia otra. De nosotros depende, es nuestra responsabilidad. Entonces necesitamos volver nuevamente a confiar en eso, ¿no? Y si en un momento me agarra esa niña, ¿no? Y lloro y pataleo y digo, ¿por qué esto? Y porque estoy todo el día anclada a eso, me lo permito, porque eso es drenaje, ¿sí? Una purga de eso que tiene que liberarse para que yo le haga espacio a esa confianza que llega, porque llega, ¿sí? Puedo llorar un montón, el otro día tuve una noche, ¿no? Como fue muy fuerte emocionalmente, pero el otro día se abrió un panorama de luz inmenso, y esto es porque hice espacio, porque no lo reprimí, porque no quise hacerme la que está todo bien, quise estar todo bien de verdad, quise encarnarlo, y para encarnarlo tenemos que vivir todo eso para poder transformarlo. Hermoso, amiga. Me gustaría que, antes de seguir con un poquito la historia que queremos narrar de cómo fue que concebimos ¿cuál fue el proceso de concepción de Ama? Sí, sí, estuve pensando mientras hablábamos en todo esto que no teníamos planeado entrar tanto así en la relación que tiene nuestra conciencia con el futuro, pero que está siendo muy importante. Sí. Cuando hablamos de propósito, literalmente la etimología de la palabra divide la palabra en dos raíces. Una es pro y otra es pósito. Pro significa hacia adelante y pósito tiene que ver con cómo me posiciono, cómo me sitúo en esta situación del presente. Actitud, ¿no? Claro, la actitud. Entonces, el propósito, por mucho tiempo estuvimos como inmersos en una espiritualidad que nos dice, viví el aquí y la ahora, viví el aquí y la ahora. El aquí y la ahora es todo lo que existe. Y inmediatamente eso se convirtió en un concepto que la mente se apropia para alejarnos del aquí y la ahora de vuelta. O sea, el aquí y la ahora no es solo este momento que estoy sintiendo acá, que estoy diciendo y todo. El aquí y la ahora es el flujo de conciencia que me lleva hacia adelante, que me lleva hacia la evolución. Entonces, el propósito, la misión que venimos a traer, el don que queremos manifestar, está conectado con el futuro también. No es solo lo que le brindamos a la humanidad hoy, cada una de las personas que está acá en el vivo presente, que lo va a ver, todas las personas que queremos estar al servicio, venimos a cultivar una nueva humanidad, una humanidad más amorosa, más evolucionada, y eso ya nos enfrenta con un horizonte, ¿no? Y es hermoso, yo salgo y todos los días veo el horizonte en donde vivimos y me asombra la salida del sol, me asombra su puesta. Estoy viendo el horizonte, y el horizonte ese que vemos en el plano físico manifestado también está adentro, también está en nuestra percepción de la temporalidad. Bueno, y en esto me interesa conectarlo con esta concepción alquímica que nombró Chandra hace un momento, y que, bueno, es parte de un proceso que venimos viviendo ya hace más de un año. Empezó hace un poquito más de un año, que fue el momento en el que te propuse matrimonio. Sí. Bueno, nosotros creo que el matrimonio, sin querer extenderme demasiado con esto porque es un tema re profundo, pero nunca lo pensamos demasiado, me parece, simplemente lo sentimos. Y el momento en el que decidí proponerte matrimonio y que aceptaste, fue como... El otro día hice una publicación en donde yo me presenté. Sí. Y lo nombré como el momento más feliz de mi vida. Y no me la venía a venir, la verdad. No veía a venir cómo me iba a sentir tan fuertemente en ese momento. La expansión de la energía que íbamos a vivir, todo lo que iba a venir después. Pero simplemente fue ese acto amoroso de consagrar nuestra unión con el compromiso, con la palabra, con la intención y con la promesa de un horizonte compartido real. Entonces... Una siembra, ¿no? Claro, sí. Me encanta que lo digas así. Fue una siembra y yo en ese momento no lo podía ver del todo. O sea, sí,
era obvio. Dijimos, bueno, en 6 meses nos casamos. Te propuse, entonces la boda es en 6 meses. Al principio no estaba tan definido, tal vez se iba a hacer en 8, pero bueno, en el medio del camino se concretó que eran 6. Y realmente durante el camino no sabía yo y no sabíamos qué iba a emerger de todo ese movimiento, de todo ese rito de paso, de unión que estábamos atravesando. ¿Querés seguir vos compartiendo un poco o preferís que siga? No, como sientas, o sea, sentís que tenía que pasar a mí. No lo pensemos, que fluya, mi vida. Okay. Habíamos planeado que... Por ahí no tenemos que contar como tan detalle porque nos vamos a quedar 5 horas, más de 5 horas, ¿no? Como por ahí ir pasando porque tenemos que ir a AMA, pero sí hablar esto que dijiste, ¿no? Como fue un momento súper especial. Todo estuvo conectado con todo. Nosotros lo vamos compartiendo mucho en videos, hay historias, hay lives donde contamos todo esto y es re profundo, es enorme. Si cada vez que tenemos que contar solo una experiencia, una anécdota, podemos estar muchísimo tiempo. Bueno, es muy profundo todo lo que está pasando. Desde ese momento que fue en Cusco, en Perú, ¿no? que me propuso matrimonio, que fue el lugar donde nos enamoramos en esta encarnación, ¿sí? Porque Marco, ya lo contamos, estaba en Perú haciendo un viaje que yo luego, un mes después, estaría haciendo exactamente el mismo viaje y ambos lo habíamos coordinado sin conocernos todavía. O sea, nos conocíamos, pero así como de vista, no estábamos enamorados, estábamos en vínculo. Y habíamos cada uno, sin saber que el otro estaba coordinando, organizando el mismo viaje. Y cuando vos estuviste en Perú, en Cusco, empezaste a, bueno, ya lo hablamos, a sentirme, a que venga mi nombre, ¿no? Te comunicaste conmigo, empezamos a hablar, nos enamoramos y nunca más nos separamos, por más que hubo un distanciamiento en un tiempo físico, pero siempre estuvo la unión. Y en ese mismo lugar, o sea, nada fue planeado. Eso es lo hermoso. No fue planeado desde acá, fue planeado desde allá, fue planeado desde las esferas más altas que todo se diera así, porque cada lugar tiene una frecuencia vibratoria, ¿sí? Y claramente allí, en Cusco, Perú, en el Valle Sagrado, es un nodo energético muy potente, donde luego se fueron dando un montón de otros pasos que no vamos a hablar ahora, ¿no? Después de ese viaje, nosotros solos lo hicimos juntos, después lo hicimos en el retiro que sucedió este año, en el 1 de enero, con otros hermanos, anclando servicio, ¿no? Entonces, empezó esto para que se den una idea, o sea, es enorme. Y hay vidas pasadas que aparecen, ¿no? Vidas pasadas, entre comillas, paralelas. Sí, que nosotros, o sea, yo no había planeado que fuera a suceder en ese momento. No. De hecho, hasta tuvimos como una especie de cortocircuito, no vale la pena entrar ahí, No. pero como que yo... no tenía pensado para nada proponerle en ese lugar que era tan importante y que simbolizaba también un lugar de separación en nuestra historia álmica, sí, en otras líneas del tiempo, sí, en las que nuestra alma encarnó en 2 cuerpos separados y nos conocimos. O sea, nosotros tuvimos una vida pasada, o como quiera llamarle cada uno, paralela, donde no prosperó nuestra unión ahí. Entonces fue como el lugar donde pudimos darle el sello y recuperar esa línea de tiempo y reintegrarla a la encarnación unificada. sí. Entonces, para no hacerlo más largo ahí, y ir a lo que nos atiene hoy, aunque ahora que lo pienso, estoy haciendo conexiones. Yo no paro, mi amor, cada vez que hablamos es como... Estoy flasheando. O sea, cada vez que estamos acá, hermanos, o sea, cada vez que... Todo el tiempo nos sucede, ¿no? Pero acá, para que ustedes son parte de esto, estamos haciendo interconexiones frecuenciales que ni siquiera sabemos quiénes son los que están acá en línea con nosotros, pero tienen que ver ustedes, sépanlo, ¿no? Como todo está conectado. Entonces, baja información acá que no bajaría en otro momento, ¿sí? Porque en este momento no somos solo nosotros estamos abriendo nuestro campo a todos ustedes, ¿sí? Entonces, sepamos la importancia que tiene cada momento, ¿no? Como desde ese lugar honrar todo lo que llega y no tomarlo como algo que pasa. Hablamos en otro momento, o cada vez que empezamos a invocar de alguna manera esas líneas de tiempo, se empiezan a acomodar, ¿sí? Todas las líneas, el tejido que somos, para que podamos abrir un panorama de nuestra conciencia mayor, la visión, ¿no? Y a mí me encanta, o sea, realmente
es hermoso porque es la conexión humana real. Es la conexión auténtica, espontánea, y con eso me refiero a que nosotros acá nos conectamos y somos como una antena que recibe rayos, que recibe electricidad, la bajamos, abrimos este portalito que es el celular, pero que en realidad vos que estás mirando te están modificando completamente la conciencia en este momento y te está permitiendo que te entregues a un flujo de conexión. Y esto, para mí, y creo que para nosotros, es el nuevo formato educativo también. Es un nuevo, porque si no, parece algo determinante. Entra Sagitario. Es un nuevo formato educativo. No me refiero necesariamente al vivo. Sí, ni a la virtualidad. Ni a la virtualidad, sino a la espontaneidad de la conexión, en donde yo no estoy compartiendo un curso grabado, por ejemplo, sin querer desmerecer eso, porque eso sigue teniendo su función y su validez. Sí. Pero esta es otra nueva y que es muy valiosa, muy, muy valiosa. Bueno, entonces volviendo al tema, nos comprometimos, te convertiste en mi prometida y yo en tu prometido, allí en el Templo del Amor en Cusco, y unos días después, en realidad como unos 10 días después, me llegó una canalización de que era importante que iniciáramos un ayuno sexual. No sabemos por qué, yo tenía toda mi decodificación masculina ahí de por qué era tan importante que nos purifiquemos y demás, que no es, que es válida, pero que... Pero que es limitada porque siempre hay más. Y que tenía una idealización también de trasfondo. Y sentimos que teníamos que hacerlo juntos, ¿no? Un ayuno sexual, hasta la boda. Y es la primera vez que hicimos un ayuno tan largo. O sea, al principio ni sabíamos cuántos meses iban a ser, porque todavía no había una fecha concretada y todo. Sí, un ayuno tan largo en vínculo. En vínculo. De forma, por separado yo había ayunado muchos años, pero en vínculo, en un vínculo como el nuestro, ¿no? No es como hace 15 años que estamos y en nuestro vínculo sexual, no, había un deseo, una conexión muy profunda de amor. Entonces era muy desafiante realmente elegir este ayuno. Y por otras situaciones que no vamos a abrir porque son muy íntimas, era realmente muy desafiante. Y bueno, lo hicimos. Sí. Fue todo un proceso. Hemos hablado de esto en otras ocasiones también y sentimos que esto, para nosotros y para muchas parejas sagradas, es muy importante que lo empiecen a incorporar como una tecnología vincular, como un pasaje importante y necesario para la clarificación de los proyectos compartidos, la clarificación del amor, de los patrones emocionales que están ahí vivos en cada uno, que están totalmente conectados con la sexualidad. Porque todos los patrones que vemos emocionales que se nombran típicamente tienen un origen también en la sexualidad. Pero bueno, eso es otra conceptualización. Hicimos el ayuno. 6 meses. Llegó nuestra boda. El tiempo, hubo como una luna de miel después de la propuesta de matrimonio que se extendió, pero a medida que empezamos... ¿A qué te referís con luna de miel, mi amor? Como un momento de armonía más agradable, confortable, cómoda, en donde... los conflictos más desafiantes quizás se estaban postergando. Sí, y nos llevamos muy bien, ¿no? Como que está todo bien. Todo fluía, porque siempre nos llevamos bien, pero sí, a veces las cosas parecen que no fluyen porque tenemos que observar incomodidades que están en el fondo, ¿no? Y a medida que nos acercábamos a la boda, se iba haciendo cada vez más tangible lo que se estaba moviendo debajo en las aguas, a nivel subconsciente. En mi caso, empezaba a sentir como... bueno, esto también lo compartí en todo, otros vivos, después de la boda, pero empezaba a tener miedos, dudas, incomodidades. Empezaba a despertarse una parte mía que quería huir, que no sabía cómo responsabilizarse y hacerse cargo de lo que se estaba viniendo, de lo que era
este compromiso de verdad. Este rito de paso. Sí. Y lo que me parece que omitimos es que el compromiso, el pedido de matrimonio fue en Cusco, en ese viaje que estábamos haciendo, y volvimos, o sea, antes de eso vivíamos en las islas del Delta, en Buenos Aires, Argentina, y después de ese viaje nos fuimos a vivir acá, al territorio donde estamos ahora, en Capilla del Monte. Ahora estamos en Los Cocos, que es al lado. En ese momento estábamos en pleno Capilla del Monte, viviendo en este nodo energético que, bueno, muchos ya conocerán. Y ahí es donde se dio todo este proceso que le está mencionando, todo este proceso de desafíos, ¿no? De información, todo se empezó, todas las piezas que empezaron a moverse y nosotros estábamos tratando de acomodarnos mientras las piezas se movían, ¿no? Capilla nos puso a prueba. Sí, como quiero que a todo el Sí, mundo a todo el que vive mundo. acá. Bueno, y finalmente llegó nuestra boda y bueno, también lo hemos contado más en detalle. ¿Querés que siga ahí yo un poquito? Dale, dale. Una vez que llegó, o sea, antes de que llegue nuestra boda, nosotros empezamos a organizarlo y nos casamos de forma por civil, que lo hicimos en Buenos Aires porque teníamos nuestros documentos allí. Así que nos viajamos a Buenos Aires para casarnos por civil, y ahí fue muy, muy marcado, ¿no? Porque él viene diciendo, bueno, sí, desafíos, ¿no? Se empezaron a acomodar las fichas, pero cuando nosotros llegamos a Buenos Aires, que iba a ser por unos días para el casamiento civil, ahí se marcó algo que fue muy potente. Ya hemos hablado de esto porque nos descolocó completamente. Llegamos como contentos, ¿no? Alquilamos una cabaña en el Delta, para estar en un lugar en la naturaleza y no estar en la ciudad completamente y que no sea tan fuerte el cambio. Y esa misma noche que llegamos, con toda esa alegría y demás, ocurrió algo que fue fuertísimo, que no vamos a extender ahora, que fue que yo tuve un ataque de pánico muy potente, sí, muy, muy dramático. Bueno, los ataques de pánico son bastante dramáticos. Y no soy una persona que tenga ataques de pánico, sí lo he tenido, otra historia, ¿no? Hace muchos años atrás en el retorno de Saturno. Bueno, esa noche sucedió eso, no entendíamos qué pasó, pero a partir de ese momento empezó a haber, es muy difícil de poner en palabras, pero bueno, empezaron a desafiarnos cada vez más, ¿no? Como con respecto a situaciones principalmente familiares, ¿sí? Todo ese entretejido familiar empezó a desafiarnos. Y la noche anterior a nuestra boda, o sea, estuvimos una semana, ¿no? ¿En Buenos Aires? Sí. Sí, o sea, casi una semana de que habíamos llegado a Buenos Aires y había tenido ese ataque de pánico que había quedado ahí, pero que me había empezado a generar una especie de desconexión, de no entender, de descreer de cosas que creía, ¿no? De sentires, algo empezaba a traerme mucha niebla y confusión a momentos, a horas de casarme, ¿no? Y la noche anterior hicimos una ceremonia ahí en la isla donde estábamos. Esto lo voy a contar muy chiquito porque es una info que se empezó a ordenar hace poco y no hay mucho entendimiento desde el mental y no quiero que se hagan una idea de lo que no es. Pero esa noche en la ceremonia yo me emocioné muchísimo en un momento porque me bajó la información y le dije a Marco, ¿cómo fue que te dije? Que estabas embarazada. Estaba embarazada del Espíritu Santo. Bueno, y en este momento de Viernes Santo compartiendo esto, ¿no? Bueno, nosotros yo me emocioné por la frecuencia que llegó, pero no hicimos un análisis de todo eso. Siempre la mente juega un poquito, ¿no? A decir, bueno, esto es por eso. Se los cuento porque esto es todo una historia, ¿sí? Un entretejido. Día siguiente, ceremonia civil, de todo, hermanos, fue muy fuerte y esto tiene todo ¿cómo se dice? El entretelón, ¿no? Sí, como backstage, se Sí. dice en inglés. Bueno, era la palabra, Como pero no tras importa. bambalinas. Pero se entiende, ¿no? Sí. Que no lo vamos a contar ahora, que tenía que ver con un proceso familiar que se daba en esa unión, porque nosotros nos uníamos y se unían nuestras historias, nuestro linaje, y eso se daba literalmente con personas que estaban llegando de su familia, de mi familia, a esa ceremonia civil. Fue fuertísimo lo que pasó. Y también otras situaciones como que tenían que ver con el pasado, con nuestro pasado, con mi pasado, que se despertaban Me había olvidado. como Tremendo. cosas que Ex o similares apareciendo con procesos que nos traían una frecuencia que nosotros teníamos que decir, bueno, nos entregaron esto, ¿cómo laboramos con esto, no?
Y llegamos a ese momento, la ceremonia fue hermosa y al mismo tiempo, paralelamente, fue incomodísima en un montón de aspectos, que luego lo hemos contado algo, no mucho, porque esto no solamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Tiene que ver con otras personas, entonces para cuidar eso no lo compartimos, pero fue también muy incómodo. Y 10 minutos después de salir de esta ceremonia, hermanos, Marco, que creo que nunca habías tenido así, un ataque de pánico. Nos habíamos ido al Puerto de Frutos, para quien conoce, a comprar cosas lindas para nuestra casa. Y Marco tiene un ataque de pánico fuertísimo ahí en un lugar público, nos vamos al auto. Bueno, yo nunca lo había visto a Marco de esa manera. Y empieza a decir en ese ataque de pánico, me lo digo riendo porque es una parte que todavía está ahí moviéndose. Creo que ya está completamente sanada, como no me mueve de esa incomodidad. En ese momento Marco empieza a decir que no nos tendríamos que haber casado, no estoy segura de si te amo, o si estoy enamorado, o si es lo mejor que nos casemos. Imagínense, hermanos, hermanas, 10 minutos después de habernos casado de civil, todavía faltaba la ceremonia espiritual. Bueno, ahí pasaron muchas cosas porque en esa fecha que nos casamos, que fue el 29 o el 30 de agosto. 28. Ay, no nos acordamos. 28, 29 de agosto. Bueno, pero nos acordamos sí que la boda de nuestra espiritual fue el 9 del 9, así que eran poquitos días. Nos volvimos con toda esa crisis que continuó en todo el viaje en auto. Trajimos a nuestra perra, Kira. Había quedado una perra nuestra al cuidado de un vecino en las Islas del Delta y la trajimos en el auto con nosotros desde Buenos Aires hasta Capilla del Monte y en todo ese trayecto había que parar porque Marco se continuaba con toda esta crisis, era muy fuerte, hasta que llegamos a Capilla del Monte y todos esos días hasta el 9 del 9 fue muy tremendo, dudamos de si hacer la ceremonia o no. Empezamos a sentirnos desconectados de no creer en las cosas que creíamos. Eso iba incrementándose ese proceso. Era como un túnel así de medio sombrío, donde estábamos confundidos, no podíamos discernir qué era verdadero, qué era falso. Y en ese interín teníamos que organizar la boda de Capilla, porque no la teníamos organizada. Nosotros somos súper caseros, súper espontáneos. Sí. Entonces fue una prueba, qué prueba que fue esos 10 días. Fueron 10 días de iniciación y pasaron un montón de cosas, pero lo logramos. Sí, lo logramos. No les podemos contar lo que pasó porque es muy largo y es muy fuerte, pero fue muy fuerte y llegó la boda y llegó el 9/9. Luego de la boda, en nuestra noche de bodas, hicimos una ceremonia, rompimos el ayuno sexual de 6 meses y en el momento culmine, para decirles de alguna manera, a Marco le llegó que el nombre de nuestra hija es Ama, ¿no? No llegó más información que esa, ¿eh? No les vamos a contar todo lo que pensamos porque, bueno, claro, ¿cómo va a llegar? Va a llegar si vos ya no podés biológicamente tener un hijo, ¿cómo sería? Bueno, no lo pensamos, se movió ahí un poco, pero quedó. Continuamos con el proceso que se fue agudizando y fueron meses en donde, si buscan, hay videos contando sobre esto. Yo sentí que me desconectaron literalmente y de repente yo ya no creía, no tenía certezas de la espiritualidad, de mis guías, del camino, del plan evolutivo, del amor, de la luz. Empezó a bajarme una información que era, bueno, esto no existe, no es real, en realidad no es real todo lo que está pasando. Bueno, el juego, ¿no? Como esto es un juego, no lo digo esas palabras, pero luego apareció la información que seguramente muchos de ustedes conocen, de Javier Wolkoff, bajando la información de que todo es un juego, de los programadores. Yo no lo nombraba así, pero te lo decía cuántas veces, ¿no? Ceremonia, no somos nosotros, hay otras personas que están como manipulándonos y, bueno, empecé a decir toda esta información, imagínense, locura, ¿no? Se sentía de esa manera. Y aparte, no había un rumbo, es como no había un propósito, se había ido el propósito, yo estaba en la nada. Era como días en la cama. Es como que esperábamos a pasar el portal de la boda y que el otro lado sea pura alegría, pura luz y pura armonía y abundancia, y de repente era como un desierto.
estábamos en el desierto, Sí. sentíamos que nada tenía sentido, Nada tenía sentido. estábamos re distantes entre cada uno del otro. Se me había despertado como todas mis versiones cuánticas, que mis memorias, todos mis patrones que ya no eran compatibles con este nuevo reinado que estamos co-creando, y no sabía muy bien qué hacer, no sabíamos qué hacer. Y seguía con esto de que dudaba o sea, él me decía, yo sé que se va a pasar esto, me decía, ¿no? Que te amo, sé, pero no sé si estoy enamorado, no sé si estoy sintiendo lo que debería sentir. Y yo no podía con eso, era como muy fuerte para mí estar recién casada con el amor de mi vida, como sintiendo como él dudaba de todo esto, que me dijera que tenía fantasías de irse, ¿no? De viaje a Tahití o a, no sé. A Tailandia, no a Tahití. A Tailandia, a Tahití, bueno, no importa, la cosa era que se iba, ¿no? Y yo estaba muy angustiada, era como un proceso como depresivo, ¿no? Como había una falta de energía de mi alma que no estaba ahí, que yo no podía contactar, y duró muchos meses. ¿Querías decir algo, mi amor? Sí, y yo de alguna forma estaba encarnando ese personaje, pero al mismo tiempo sabía que tenía como una especie de velo, porque no era la primera vez que me había pasado en nuestro vínculo algo así. Ahí, bueno, después lo digo, pero quiero que conecten esto que está diciendo Marco, para quienes conocen el proceso de las llamas gemelas, ¿no? El masculino que quiere huir. Bueno, él estaba vivenciando en este nuevo compromiso ese proceso. Era como, si podemos ponerlo en una imagen, una vuelta de la espiral, en donde yo estaba pasando de vuelta por un mismo punto, en donde una octava más abajo, yo estaba literalmente yéndome, porque lo hice eso en nuestro vínculo, me fui. A los meses, eso pasaba a los meses que habíamos comido. 2 meses después de conocernos, dije, ya está, no quiero más, y me fui, y abandoné. Y era como si estuviéramos pasando de vuelta por ese nivel pero bueno, en una octava superior, y yo como que había una parte mía que quería recurrir a eso como una escapatoria para no tener que enfrentar todo lo que estaba pasando, pero sabía que no iba a ayudarme en nada, no iba a ayudarnos en nada, y eso como que lo sabía, entonces no lo hice. Claro, no lo hizo. Y yo le decía, bueno, andate. Yo lo echaba. Yo le decía, andate, porque yo estaba muy herida con respecto, porque aparte, obvio, esa herida toca la mía de abandono, ¿no? Pero no se iba, porque él me decía, yo no me voy a ir. Nuestras heridas están totalmente, como el complemento de nuestras heridas. Las polaridades. Nuestra programación está activándose un montón, y en vez de hacer lo que se suponía o lo que hubiéramos hecho en otro momento, no lo hicimos. Fue re doloroso igual, no significa que no haya sido difícil. Pero sostuvimos, y eso es clave, sostuvimos. Nos quedamos, fue como, para mí, yo siento que ahí descubrí una nueva faceta de la energía masculina sagrada, que es, te quedás. Sostenés, a veces no sabes qué va a pasar después, no sabes cómo vas a transformar esto que te está pasando. Qué hermoso. No sabes cómo lo vas a resolver, pero te quedás, porque tu yo del pasado hizo esta decisión con toda la certeza, y vos hoy querés sostenerla por más que tengas que enfrentar todo lo que no es compatible con vos, con este espacio, con este vínculo en este momento. Y es duro, es muy duro, porque significa también estar viendo el dolor en tu pareja, en tu amada, o sea, viendo el dolor que eso le genera, que surge de algo que aparentemente se origina en vos, ¿no? Que en parte sí se origina en vos, porque vos tenés que hacerte cargo de todo tu genética, de tu linaje, de tu pasado, pero al mismo tiempo tenés que saber que no sos vos todo eso. O sea, vos venís a transformarlo, no es que tu esencia es ser ese hombre que tiene miedo al conflicto y que abandona y que quiere la vida fácil y que, bueno, todas esas cosas. Sí, además, algunas amistades con las que abríamos un poquito, porque quienes viven este camino saben que es muy difícil, ¿no?, de compartir esto a otras personas y que lo comprendan, pero personas cercanas decían, bueno, pidan ayuda, ¿no?, como un terapeuta. Y nosotros sabíamos que nadie nos iba a traer la ayuda, la herramienta, la respuesta, porque tenían que transitarlo ustedes. Son ustedes quienes van a traer esa herramienta, esa tecnología que luego llegó, y de eso vamos a hablar, es AMA y todo lo que está llegando. Pero en ese momento era, bueno,
Porque en momentos era como, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos, no? Como, no era que estábamos todo el tiempo en ese lugar de guerra, no me querés, andate, ¿no? Como era ponernos como un equipo, decir, ¿qué hacemos con esto, no? Nos amamos, somos uno, somos una alma acá encarnada y necesitamos poner esto en la mesa para decir, ¿cómo lo resolvemos? Y era como... porque la mente era la que hablaba ahí. Y en realidad ya estaba sucediendo, la respuesta de los días ya está pasando el proceso, ya está liberando. No se nota a veces porque es muy cómodo, pero está pasando, se está liberando. Y confiar y sostener, y confiar y sostener. Sí, eso, bueno, justo te comentaba ayer, creo, tuve una vivencia con mi animal de poder, que es la tortuga, y la tortuga, la enseñanza que tiene es la paciencia y la resiliencia también, la fortaleza en la lentitud. Y muchas veces, bueno, nosotros estamos esperando que las cosas se transformen rápido, ¿no? Y hoy gran parte de toda la cultura de sanación en la que vivimos, la cultura espiritual, lo que hace es querer prometernos soluciones rápidas. En este programa de 8 semanas vas a cambiarlo todo. Y tal vez es verdad, o sea, tal vez sea cierto, pero hay como una búsqueda, una necesidad de ahorrar y ser lo más veloces, o sea, ahorrar tiempo y ser lo más veloces posibles, ¿no? En realidad tiene que ver con buscar, siento yo, ¿no? Buscar el resultado. Y en realidad todos los procesos son procesos, es eso, como todos los ciclos, todas las actividades, todo es un proceso, porque en general sucede eso, que es lo que te venden, ¿no? Muchas veces, un resultado, vas a lograr esto o esto. Y siento que es muy importante que podamos ponernos en contacto, quienes estamos abriendo estos espacios, en recordarnos que es una transición, es un proceso. Nunca podemos ofrecer un resultado nosotros, porque el resultado depende de la persona, porque el resultado en realidad no existe, porque todo el tiempo seguimos evolucionando, ¿sí? Y todo es parte, todo el tiempo estamos transicionando. Bueno, y el tiempo fue pasando, afortunadamente, fuimos aprendiendo a sostener eso, fuimos aprendiendo a encontrar la alegría también en todo eso, y que no fuera tan pesado. Y eventualmente, bueno, tuvimos la oportunidad de viajar a la Isla del Sol. Eso ya no es que tuvimos la oportunidad, así como de repente surgió esto, siento que es importante, ¿no? Sí, vale. En realidad había llegado ya muchos meses antes, cuando estábamos en esos meses difíciles en Capilla, antes de casarnos, que debíamos volver a la Isla del Sol. Hace un ratito, ¿se acuerdan que les contaba? Hicimos el viaje primero de forma individual, casi paralelamente el viaje fue a Bolivia y Perú, que ya nos había conectado con otra línea de tiempo. Luego lo hicimos en pareja y ahora nos bajaban los guías, ¿no? La conciencia mayor que debíamos ir nuevamente, pero esta vez con la hermandad. Entonces fuimos con otra pareja de llamas gemelas, tu vínculo cósmico, que no está teniendo, quiero aprovechar y ayudarlos, no están teniendo redes en este momento, se les cerraron, ¿sí? Así que si quieren algún mensaje enviarles a ellos, pueden contactarnos a nosotros. Fuimos con esta pareja de hermanos de llamas gemelas que habíamos conocido cuando habíamos ido juntos a la Isla del Sol, muchas magias y sincronicidades, y tenemos que convocar a la hermandad para el retiro que iba a ser el 1 de enero del 2026, 111. En ese proceso era una misión, esa misión estaba abierta para que llegara quien quisiera, y además había unos días preparatorios previos que era el retiro. Entonces, imagínense en todo el tiempo que les contamos todo esto, no creemos en nada, no sé qué, el retiro estaba ahí, había gente ya inscripta, y nosotros estábamos, no creemos en nada, no sentimos, no tenemos, ¿qué vamos a hacer allá? Pero seguía sintiéndose la bajada, sostengan. Bueno, fue perfecto, ¿no? Llegamos a la Isla del Sol, a este espacio maravilloso, y ahí llegó una luna de miel, como decíamos, ¿no? Re linda, re armoniosa entre nosotros, de mucho amor, de mucho disfrute, de mucho entender. ¿Vieron cuando las fichas, los insights van llegando, como vas entendiendo las cosas? De todo lo que pasamos, de lo difícil, siempre si sostenemos, eso es llevado hacia la luz. Y bueno, fue hermoso ese tiempo y
Y volvimos a realmente conectar con esa claridad que habíamos tenido en un momento y que se disolvió durante esos meses previos a viajar a Bolivia. Bueno, se abrió el portal ahí del 111, fue muy poderosa esa misión, vivimos un montón de cosas y en la vuelta tuvimos como un tiempo de cantar, de toda la información, procesamos más emociones ahí y creo que ya podemos llegar al momento en donde empezamos a sentir más y más la presencia de Ama. Y toda esta historia es para compartir sobre esto, porque nosotros estuvimos por muchos meses como tan como ensimismados en esta confusión que tuvimos y este proceso en realidad, porque no es confusión, es proceso. La confusión es parte de lo que se vive cuando uno da saltos cuánticos. Sí. O sea, te va a perseguir tu pasado y vas a tener que transformar eso, soltarlo, transmutar, purificar. Entonces, sí, el caos es parte de la creación. Hace como, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Ya? De la información de Kerama, Sí. No me acuerdo, pero sí, Bueno, será muy poquito sí. tiempo llegó la información. Ya es como que no importa tanto No, el tiempo. Esa medida cronológica, pero bueno, hace unas semanas ya empezamos a sentir que Ama estaba cada vez más presente. Y realmente nos habíamos olvidado bastante de ella desde la boda. Sí. O sea, fue tan fuerte todo lo que nos tocó vivir posteriormente. Pero ¿sabes qué me viene, mi amor? Que en realidad empezó a venir antes de un mes el lenguaje Ama. Ya hace meses que viene. Y o sea, empezó a venir el lenguaje Ama, el lenguaje de luz Ama, que empezamos a canalizar, ¿no? Él llamó que era el lenguaje Ama, pero tenía que ver con todo lo que iba bajando en ceremonia. Información de plantillas, de estructuras, de formas de vinculación, entendimiento de cómo se iba ordenando todo esto, que al mismo tiempo llegaba ahora, pero ya había llegado, ¿sí? Por eso el tiempo no existe, no es atemporal. Sí. Ya todo lo que es el lenguaje Ama ya viene siendo, pero se reordena siendo de cierta manera en donde se alinea como un portal. Eso es algo hermoso, me encanta lo que estás diciendo, porque en el momento en el que empezamos a conectarnos, nos dimos cuenta que de alguna forma toda nuestra vida había estado presente. Sí. Yo viéndolo más que nada en vos, porque desde que te conocí una nueva forma de vincularme y sentí, y cada vez más últimamente, que vos estás bajando una tecnología vincular re poderosa. Y no me imaginaba que yo iba a ser parte de ese canal también, de esa antenita, de esa red neuronal que iba a materializar todo eso. Entonces empezamos a darnos cuenta que había una tecnología que estaba fluyendo a través nuestro que tiene que ver con cómo realmente relacionarnos de una forma más auténtica, utilizando un lenguaje más transparente, en donde la comunicación que tenemos nos lleve a un estado de unidad mayor. Y esto hay un montón de seres que ya se han ocupado de crear estructuras, modelos de comunicación y demás, que permiten al ser humano tener una mejor comunicación y mejores relaciones. Pero bueno, nuestra forma tiene una novedad profunda para nosotros y está conectada con la frecuencia que venimos a traer y demás. No nos vamos a poner a describir este lenguaje porque es toda una tecnología que nos está bajando esta conciencia cósmica que estamos queriendo compartirles hoy. Entonces... Pero sí, hace muy poquito entendimos, llegó una pieza más que trajo el entendimiento de que toda esa información que llegaba era Ama, era nuestra hija, era el fruto de la unión. Claro. Me encanta que te hayas escrito, cara, ¿dónde estábamos yendo? Bueno, dale. Un temazo ahí, a mí se me va yendo la información que no necesito, así que es como si tuviera un Alzheimer constante, la información que no recuerdo no está, pero para traerles así, desde este hemisferio derecho, la sensación fue esa. Fueron todas las piezas reordenándose, todas, y fue gradual, no fue todo en el mismo momento, ¿no? Porque era una noche que de repente me levantaba y decía, ¿te acordás?
¿cuándo te vino el nombre Ama? Como que cuando llegó la información de que toda esta información estaba llegando a través de esta conciencia mayor que es nuestra hija, no habíamos recordado que el momento en donde de alguna manera surgió, ¿vieron? Como que, imagínense la semilla bajo la tierra, ¿no? Empieza a germinar y en un momento aparece ese brote en la superficie, ¿no? Bueno, en el momento que ese brote apareció, en realidad fue Ama, cuando fue su nombre, como, hola, me llamo Ama. Pero nosotros, bueno. Y de repente empezó a llegar todo esto. Y un día le digo, Marco, ¿te diste cuenta? Le digo, amado, que el día que te vino el nombre fue en la noche de bodas. O sea, la unión espiritual, el acuerdo álmico que teníamos de que llegara, ¿sí?, esa fusión. Esto es algo que no podemos todavía desplegar desde un nivel mental para transmitírselos, pero esa unión era como si fuera un plano más acoplándose de la energía femenina y masculina. Y acá voy a hacer un paréntesis para que se comprenda, ¿no? Para traer la información de la Sagrada Trinidad, ¿sí? De la unión de ese femenino, ese masculino y ese neutro, ¿sí? La Madre, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? La noche antes del casamiento civil, el Espíritu Santo, estoy embarazada del Espíritu Santo. Le dije a Marco, de que vino así. Bueno, ¿vieron las piezas? Se empiezan a reconectar, ¿sí? A encastrar. Y entonces empezó a llegar toda esta información. Ok, estamos entonces bajando toda esta información desde la conciencia de Ama. Ama es una conciencia mayor, es la fusión del femenino y el masculino, es la unión, es Horus, ¿no? Isis y Osiris unidos nace Horus, ¿sí? Es el divino neutro, que es la energía que vamos a estar encarnando como humanidad toda, ¿sí?, en este momento de transición hacia esta quinta dimensión o quinta densidad. Entonces empezamos a ver un entendimiento que todavía sigue, ¿no? Como todavía hay una parte nuestra que está así como electrocutada. Sí, yo de repente me acuerdo que te dije que sentí un día que muchas de las cosas que nosotros habíamos venido canalizando, sin saberlo, era la conciencia de Ama que nos estaba susurrando sin revelarse todavía. Sí. Y capaz a lo largo de nuestras vidas. Sí, es algo nuevo, porque sabemos, ¿no? Quienes conocen un poco de la historia de las llamas gemelas, que es una misma alma, ¿no? Como desde la gran mónada se va generando una división para ir densificándose hacia esta dimensión en la que estamos, ¿no? Entonces, en un momento eso se separa en dos cuerpos, en dos egos, ¿sí? Entonces, hay algo que es como si uno lo quiere empezar a entender demasiado del hemisferio izquierdo, es como, pero ¿cómo? Entonces, esa conciencia que ya eran, de repente se separó y ahora están unidos en esa conciencia, pero todavía están encarnados en dos cuerpos. ¿Se entiende la confusión? Bueno, no lo hagan. No lo hagan. No hagan eso de querer entenderlo del hemisferio izquierdo porque no se va a comprender. Siéntanlo y lo que la mente empiece a preguntar del hemisferio izquierdo, déjenlo ahí, porque les juro que las respuestas llegan, porque se van acoplando las piezas y todo eso que no entendemos va a llegar. Pero va a llegar porque no lo forcemos, porque si queremos forzar, vamos a forzarlo desde ese viejo paradigma y no desde lo nuevo, ¿sí? Entonces, nosotros entendimos eso, de repente esta es la conciencia mayor, por eso no es una niñita a la que, ay, nuestra hijita Ama, qué chiquitita, no. Te enseñamos algo, te abrimos el camino, sí, te abrimos el camino, pero para que vos nos vengas a enseñar, para que vos nos vengas a facilitar toda esa información, sí, desde una conciencia superior nuestra, acá a este plano. Entonces, en las publicaciones que vengo realizando, que venimos, pero soy yo generalmente la que publico, son las almas diamantinas, las nuevas estructuras, la nueva educación, las nuevas comunidades, todo esto te lo baja Ama, porque Ama es un alma diamantina. Porque alma es esta frecuencia que viene a traer y acompañar el proceso de transición de la humanidad, ¿sí? Entonces, se generó esta fusión, llegó esta información y entendimos por qué hoy estamos rebalsando de información que tiene mucha frecuencia. Quizás algunos pueden preguntarse, bueno, queremos más info, ¿no? Pero cada posteo, ¿sí? O cada encuentro que yo armo con las hermanas sacerdotisas tiene una frecuencia. Y digo, esto no yo particular, seguramente todos los hermanos estamos al servicio, pasa. Y esa frecuencia necesita ser asimilada, ¿sí? Progresivamente, para que esto no sea un boom. Quienes tienen mayor sensibilidad y conciencia desarrollada pueden entenderlo como, bueno, sí, esto es como, empiezo a recibir estos regalitos que van abriendo mi conciencia poco a poco para que no colapse mi sistema de todo esto.
Entonces, esta información nos lleva a lo que empezamos a hablar al principio, ¿no? Estas almas diamantinas que están llegando. Nosotros no sabemos si esta alma diamantina nuestra va a estar encarnada. ¡Ay, una mariposa hermosa! Por algo la veo, ¿la ves? Son dos. Wow. Están juntas. Están ahí, juntas danzando. Danzando. Wow. Siento que justo cuando yo decía esto estaba apareciendo, así que lo siento como una confirmación. Paolita, gracias, hermosa, por valorarlo. La verdad es que no sabemos si va a ser encarnado. Nos pasa un montón que la mente nos dice, no sé si vamos a encarnarlo, nos encanta, nos abre el pecho, ¿no? Cuando pensamos en tenerla encarnada acá. Suena fantasioso para muchas personas, bueno, no importa. Esto lo hablamos y lo transmitimos en frecuencia para quien pueda recibirlo. Y cuando lo compartimos nos asombramos de la cantidad de personas que lo están vivenciando, de que dicen, sí, la conciencia de mi hija se puso en contacto conmigo, ¿no? Mujeres, parejas, que esto está sucediendo. ¿Cuál es el mensaje más profundo que han recibido de Ama? Y es esta tecnología hermosa, no es como una frase que pueda decirte, ¿no? En particular, quizás lo hubo, ¿no? Porque muchas veces es como, ¡guau! Cada momento es como, esto es lo más loco que, o sea, desde la primera pregunta que le hice hasta cosas que te bajaron a vos espontáneamente. Yo siento que fue tal vez el sentimiento de unión, de comunión con ella, que me hizo entender tantas cosas que fui canalizando a lo largo de mi vida, que pensaba que era yo, que sí era yo, pero que también era gracias a esta conciencia que habla a través nuestro. Sí, y quiero responder eso de una forma que me acaba de llegar, así como, esto, como se llama, me hubiera hecho así con el dedito, ¿no? Como hay algo que es muy importante y que quizás pareciera que cuando esta pregunta aparece, ¿no? Es como si la respuesta tuviera que ser como algo grandilocuente, ¿no? Como, bueno, la información es que a partir del año tal... Y no. Siento que lo más importante, por lo menos en este momento, está englobado en lo que nosotros llamamos el lenguaje Ama, el lenguaje de luz Ama, que tiene que ver con cómo necesitamos vincularnos, ¿sí? Porque sabemos que cómo es la nueva humanidad, ¿no? Y hay algo que aparece, Lemuria, Atlántida, ¿no? Como comunidades que se fueron vinculando de una forma súper elevada, con altas tecnologías, viviendo en comunidad, ¿no? Viviendo en comunidad, ¿sí? En común unión, ¿sí? Volviendo a recordar esta unión desde la cual venimos, como al origen, ¿no? Ese gran útero, porque Ama significa en sánscrito madre, eso no lo dijimos, pero a Marco le llegó ese nombre y Marco no sabía lo que significaba, ¿sí? Yo tampoco, la verdad, pero después lo buscó él y me dijo, ¿sabes qué significa? Significa madre, ¿no? Madre, la gran madre. Nosotros estamos todo el tiempo conectando y llevando la información de recordar nuevamente, ¿no? El culto a la diosa, que no es más que recordar la importancia de honrar a la madre biológica aquí en la Tierra, sí, pero no es eso lo que hablamos, es más allá de eso, es la madre, es el útero cósmico, ¿sí? La energía del femenino y del masculino es todo exactamente, de todo lo que puedas ver está constituido por esa energía femenina. No hay nada que exista aquí que no esté constituido desde una energía femenina y masculina, ¿sí? Y el neutro, que nace de esa fusión, inmediatamente nace un neutro, el divino neutro, ¿sí? Que con la intención que le carguemos a ese neutro va a abrir, ¿sí? Un campo de creación. Entonces lo que nos trajo Ama tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de vinculación, tiene que ver con la autenticidad. Para que se pueda generar, es como si te lo dijera, no lo traen estas palabras en absoluto, pero quiero dejarlo claro desde ese lugar más simple. Es como si nos dijeras, ¿ustedes quieren lograr esa comunidad? ¿No? Todos juntos, viviendo, olvidándose del dinero, ¿no? Olvidándose de la lujuria, de los celos, de la posesión, de los apegos, ¿no? Ese paraíso, ¿no? Como si quieren que esto se genere en la Tierra, se materialice, tienen que hacer algunos ajustes, humanitos hermosos. Y esos ajustes tienen que ver en cómo nos vinculamos, ¿sí? Son detalles que generalmente no ponemos foco ahí. Y Ama nos dice... Ahí es donde tienen que poner foco. Tienen que ser seres auténticos. Bueno, pero yo ya vengo laburando hace un montón para ser auténtica y amo y no me tomo personal lo del otro y cuando me lo tomo lo acepto. Bueno, ahora es un paso más, no es un proceso tuyo solo. Necesitas ponerte en contacto con esa persona que te está generando eso, porque son ahí, de alguna manera, dos células, ¿sí? Que pueden generar una fusión de un proceso
o no, o esas células se pueden separar y no generan eso evolutivo. Y no estoy hablando ya de este nivel de intimidad profunda de una llama gemela, de una pareja. En la comunidad vamos a estar generando una creación constante. Vamos a hacer células creando algo, ¿sí? Una sinergia constante. Y para que eso se pueda generar, tiene que limpiarse, ¿sí? Ese campo. Porque estamos hablando de la telepatía, de la intuición, de hablar, ¿sí? Sin tener que verbalizarlo. Y todo eso se va a dar cuando lo limpiemos, porque hay una transición que tenemos que transitar, ¿sí? Porque todavía hay un montón de ego, tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces ella nos está dejando prácticas, ejercicios, formas de vincularnos con eso, de encarar desde una frecuencia alta, que a mí me van a pasar un montón de cosas, seguro acá le están pasando a ustedes, ¿no? Un montón de cosas con hermanos, con hermanas, con familia, con la vida, con amigos, ¿no? Separaciones. ¿Por qué me alejo de acá? ¿Por qué me acerco acá? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me molesta esta persona? Bueno, todo eso tiene que ser tomado para poder transfigurarse hacia la luz. Y por eso hay que abrirlo, hay que comunicarlo. El otro día hice un posteo sobre los nuevos sentidos, ¿no? Y se comunicaban algunas personas, pero a mí me está pasando y es súper incómodo, porque yo lo quiero abrir con otras personas, pero las personas no me lo dicen, y yo siento que me dice algo y me dice una cosa, pero yo siento otra, ¿no? Y cuando se lo digo, no lo acepta. Bueno, claro, porque es muy difícil, ¿no? Imagínense que ya mismo en este momento te puedan leer el pensamiento. ¡Qué miedo! ¿Por qué tengo miedo? Bueno, ¿hay algo ahí que no queremos que se desnude? Sí, claro, ¿no? Es más allá de la sensación del desnudo, sino que todavía falta limpiar. El otro día lo dije con el ejemplo de la casa. ¿Qué pasa si te llegan visitas de un momento a otro? No ordené, no limpié, no acomodé, no quiero que vean, no sé. Bueno, quiero limpiarla y que lleguen cuando esté limpia, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos que la casa esté limpia constantemente? Esa es nuestro templo, nuestra existencia, nuestra conciencia limpia todo el tiempo. Para eso tenemos que abrirnos a lo que nos está incomodando, ¿sí? Y nosotros lo estamos empezando a implementar esto. De nosotros, hace un montón de tiempo, y seguro todas las llamas gemelas y parejas sagradas, pero esto se tiene que llevar a otros niveles, con las amistades, con las hermandades, para que logramos luego la comunión y la comunidad. Antes tenemos que resolverlo, porque ya hubo un montón de intentos de que se generen comunidades, ¿no? Las ecualdeas y demás. Pero la mayoría de las veces, lastimosamente, terminan frustrándose esas intenciones de luz, ¿no? Porque hay mucho ego todavía que genera separación, que genera, bueno, un montón de discordancias que no terminan permitiendo la armonización. Entonces, hermosa, para responderte, siento que es eso. Y siento que al mismo tiempo no respondí del todo, porque eso lo estamos desplegando, no podemos bajar acá. Eso es muy a poquito, muy a poquito. Yo en el ciclo del velo de Isis, que estoy empezando a transmitir y que lo voy a transmitir también en el retiro que voy a hacer el 8, 9 y 10 de mayo, además del foco que tiene el ciclo de Isis, que tiene que ver preparar nuestro útero para las almas diamantinas, preparar el útero para las estructuras que tienen que bajar, es como un alineamiento, ¿no? Como yo vengo a aportar este código, ¿sí? Van a necesitar seguramente otros códigos, no es que voy a vender un resultado, pero yo vengo a tener un código que sé que es importante para que las mujeres se preparen, ¿sí? Porque yo estoy convocando a las mujeres, se preparen para poder canalizar a esas almas diamantinas, a abrir el espacio para las estructuras, abrir la comunicación con esta conciencia, abrir la conexión para que llegue esa pareja que va a generar esa unión. Yo tengo un código, ¿sí? Ese código está relacionado con esto, con el lenguaje ama. Y son pequeños ejercicios que empiezo a abrir, preguntas que empiezo a hacer, ¿sí? Es una frecuencia que empieza a permitir que las personas se desnuden para llevarse a un grado cada vez más alto en su luz y luminosidad, que permite que sus vínculos empiecen a ser mucho más armónicos y principalmente auténticos. Porque antes de ser armónicos tienen que transitar el caos, tienen que aceptar que hay una discordancia, un proceso, ¿sí?, de desequilibrio que trae un montón de cosas muy humanas, ¿sí?, celos, lujuria. Bueno, nosotros salimos mucho de la lujuria porque tiene que ver con un código que bajamos, ¿no?, la sexualidad sagrada. La sexualidad sagrada que no es solamente en la pareja. La lujuria está en todos lados, en las amistades, en los encuentros conscientes, en los retiros, está ahí. Y como tan lindo todo lo otro, digo, estás hermoso, no le doy bola a eso. Pero está ahí, ¿no? Un deseo que me aparece por una persona, que no es mi pareja, ¿sí? Sentirme yo observada y seducida por alguien. Bueno,
en las películas, en las redes, está lleno de cosas que hay que limpiar, que hay que elevarlas a la luz, ¿no? Y nosotros estamos en ese pasito a paso. Por eso tanto conflicto que hablamos, ¿no? Tanto que parece pesado, porque nosotros nos metemos en todos esos lugarcitos. Está todo armónico y divino, pero es como si, hablando de nuevo del ejemplo de la casa, limpié toda la casa, pero a ver, voy a ir atrás del inodoro, en ese rincón que... No, te tapas algo y sale toda la... Nosotros vamos cada vez más fino, impecabilidad, buscamos impecabilidad, conciencia. No nos queremos hacer los, ¿no? Como decimos en Argentina, los tontos, no solo me sale, para no decir esa palabra, ¿no? No somos los boludos. Es como, bueno, claro, tengo que ver todo. Ay, estoy en re armonía, pero apareció esto acá. Ay, no quiero, porque esto va a traer un... No. Pero bueno, hay que hacerlo, ya está ahí. Lo tomamos, ¿sí? Y quienes no están en esto no lo pueden comprender. Como, ay, no, ¿por qué todo? No, déjalo pasar, ¿no? Para que mantenga la armonía. ¿Cuántas veces lo habrán escuchado? No vamos a dejarlo pasar. Lo vamos a llevar a la luz y lo vamos a llevar al amor. Para ese camino va a haber un proceso incómodo que transitar. Sí. Y finalmente, una de las primeras lecciones que nos estuvo, o mensajes, mejor dicho, que nos estuvo pasando, tiene que ver con el juicio. El juicio es un tema central, fundamental en la comunicación del lenguaje de luz que está queriendo emerger. Y obviamente no lo vamos a abrir ahora porque es todo un capítulo, pero es básicamente decir, bueno, hasta ahora, ¿qué venimos haciendo con el juicio? Todos sabemos que está mal juzgar, que no es bueno juzgar, que las personas que juzgan no sé, tenemos toda una moralización sobre el juicio. Sí, un juicio sobre el juicio. Sí. Y la forma que estuvimos lidiando con el juicio hasta ahora es, bueno, está mal juzgar, entonces ya no juzgo. Y todos mis juicios son mi problema, ¿no? Y no te quiero juzgar cuando te digo esto y con eso se resuelve todo. Pero ahora la invitación va a ser cada vez más a realmente entrar ahí, a darnos cuenta que el juicio en realidad es, a mí me gusta decirle, una forma en la que opera la mente, literalmente biológica, no es solo algo etérico, mental, es biológico el juicio. Y tenemos que aprender a vincularnos con eso. No tenemos que aprender cómo reprimirlo, ocultarlo, negarlo o hacernos los que no existen. O creernos que no tenemos juicio. Tenemos que aprender a ver qué hacemos con eso que está ahí y no se va a ir porque hago así y ya está, no soy un ser que juzga. Entonces, bueno, creo que todas estas cosas que fuimos trayendo dan una imagen un poco más clara de ciertas cosas que para poder realmente no solo vivir en comunidad, sino tener relaciones sanas, auténticas o como queramos llamarles, vamos a tener que ir a lo más básico. Son piedritas básicas que van haciendo la construcción. Entonces me gusta como darle ponerle el moñito con eso, sí. Que no son mensajes, al menos hasta ahora, así grandilocuentes sobre lo que va a pasar en la humanidad en el 2036, sino cosas que nos pasan en el momento a momento, que están ahí como para ser observadas y para ser llevadas a la luz. Sí, porque es justamente eso, ¿no? Es como si fuéramos especialistas, ¿vieron? Como necesitamos ir a ir al detalle cada vez más. Tiene que ver con el camino, ¿no? Como en algún momento enseñábamos algo más. Yo hace poco publiqué sobre por qué dejé de compartir tantra como lo hacía, y tiene que ver con eso. En algún momento mi misión era otra, era más abierto, ¿no? Como abrirles a la sexualidad sagrada y a tantra, desde un lugar mucho más abierto, era como los primeros pasos, ¿no? Por más que fueron años. Pero hoy ya es... Cuando lo conocí a Marco y nos empezamos a vincular, ahora es algún detalle mucho más profundo. Y para eso se va hasta achicar la cantidad de personas que va a llegar, porque es muy específico. Entonces las personas que llegan a poder elaborar esto es muy específico, ¿sí? No tiene que ver con más, menos, más evolucionado, no. Es específico, ¿sí?
Y tiene mucho que ver, y acá me empiezo a meter en esto que tiene que ver con el lenguaje AMA, que tiene que ver con lo que están bajando las estructuras y plantillas, las almas diamantinas, en estos ciclos que empecé a abrir, del ciclo del velo de Isis y del retiro, y de todo lo que va a venir, porque todo va a estar inmerso con esto, ¿sí? El tantra de las sacerdotisas que menciono, yo empiezo a compartir algo que tiene que ver con el desarrollo desde un lugar que es el hemisferio derecho, ¿sí? Ya esto lo he hablado en otras ocasiones, pero siempre bajan códigos nuevos. El desarrollo del hemisferio derecho, ¿sí? Y no que quede en una teoría divina, bueno, el hemisferio derecho es lo simbólico, el cuerpo, el sentir, el reino del corazón, lo abstracto, lo intuitivo, sí, es todo eso y más. Pero cómo lo encarno en mi día a día, no como algo bonito, ¿no? Que puedo decirlo, que puedo, no sé, vivenciarlo en algún retiro o cuando estoy canalizando. Cómo lo llevo al momento a momento, cómo me vinculo con la vida mirándola desde ese lugar. Porque si estamos viviendo muchas veces en este camino mucha confusión, ¿vieron? Decir, ay, no entiendo qué está pasando. Es porque estamos preguntando cosas desde el hemisferio izquierdo y el mundo, la vida, nuestro ser superior, los guías, nos responden desde el hemisferio derecho. Es como cuando queremos conectar, hace poco estuvimos con Mercurio retrógrado en Piscis, ¿no? Que Piscis es como las aguas, el abstracto, la unión de todo, ¿no? Como el sentir. Es confuso, como claro, la respuesta no es simple, ¿no? No es directa, como etiqueta el hemisferio izquierdo. Tenemos que aprender cómo comunicarnos con ello. Por eso muchas veces de todo lo que estuvimos trayéndoles hoy sobre la información, algunas cosas parecen simples códigos, ¿no? Como lo de Espíritu Santo, y no entendemos. El otro día escuchaba una hermana en un vivo que estaba hablando con otra hermana, donde decía esto, ¿no? Como claro, en los templos, ¿sí? Los maestros te podían decir una frase que es como, bueno, la respuesta a todo en tu vida es que mires hacia el cielo y sientas que el cielo es un espejo. Y en el espejo te ves a ti mismo. Y eso es todo. Yo te digo eso, ¿no? Imagínate si la chica que me preguntó recién qué es lo más importante y yo te respondo eso. Vos te vas a quedar, yo también, me quedaría igual. Como, pará, ¿y cómo llevo esto? ¿Cómo lo mastico acá en lo humano, viste? Bueno, estamos yendo cada vez más a eso. Son códigos que se van a ir, ¿sí? Abriendo en cuanto vayamos nosotros, nosotras, comprendiendo ese lenguaje. Es como si estuviéramos aprendiendo un lenguaje nuevo, el lenguaje del hemisferio derecho. Porque claro, vuelvo a traerlo porque si alguien no lo escuchó en otro momento que lo dije, lo traigo. En este momento de la humanidad es la fusión del hemisferio izquierdo y derecho, el femenino y masculino, ¿sí? No es ni uno ni el otro. Pero es importantísimo que esto inicie desde el hemisferio derecho. Así que vamos a transitar un proceso en donde vamos a estar cada vez más inmersos en esa energía. Por eso a quien yo estoy comunicando estas herramientas son a las mujeres. Y además no a cualquier mujer, a las mujeres sacerdotisas, a las que recuerdan ser iniciadas. Y las que no recuerdan pero tienen una sensación y sienten un llamado ante esto. Porque somos las sacerdotisas madre. Somos fractales de la gran madre, de esta energía cósmica que hablé hace un rato, de este útero, ¿sí? El amor incondicional, quienes tenemos mayor conexión con ese hemisferio derecho. Seguramente muchas de nosotras somos personas que no nos hemos sentido aceptadas ni que pudimos encajar en este sistema, porque es un sistema una sociedad que se basó principalmente en el hemisferio izquierdo. Entonces la mayoría de nosotros nos sentimos muy incómodos la mayor parte del tiempo. Recibimos diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Recibimos etiquetas por doquier, sentimos que no servíamos, ¿no? Sentíamos que estábamos locas, que estábamos locos. Bueno, nosotras, hice una publicación de eso, ¿no? Los raros, las raras, pero ahora hablo por las mujeres. Las raras, las locas, las brujas quemadas, ¿no? Las excluidas de todo eso. Hoy somos quienes estamos iniciando y guiando y que vamos a acompañar amorosamente a esas personas que dicen, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Porque mi hemisferio derecho izquierdo quiere entender y no entiendo. Bueno, por eso es que AMA ha pedido que esta información sea primero comunicada a estas mujeres. La energía femenina, las sacerdotisas, a quienes hemos ya en otras líneas de tiempo transmitido estos conocimientos, porque es nuestro servicio, venimos a transmitir y a hacer puente, ¿sí? Ya hablamos de esto en el video, el live anterior. ¿Quiénes son los sacerdotes y las sacerdotisas? Son puentes entre el cielo y la tierra, son maestros que acompañan un proceso, ¿sí? Son como Anubis entre la muerte y la vida. Estamos acompañando estos puentes, ¿sí? Somos puentes en realidad, encarnamos el puente. Y entonces,
Yo hoy estoy convocando a esas mujeres, a las iniciadas, a las que recuerdan, a las que sienten, aunque no recuerden nada, ninguna visión, ninguna memoria concreta, ¿sí? Porque son ellas quienes van a poder recibir este código. Y ya está sucediendo, hermanas. Bueno, las hermanas con las que hoy el ciclo comenzó hace un mes, sí, un poquito más de un mes, son casi 30 mujeres que se sintieron llamadas y hoy estaban abriendo un proceso, comunicando un montón de cosas, entretejiendo en silencio o compartiendo en una meditación, en un ejercicio de ama o lo que fuera, abriendo y abriendo y abriendo porque empiezan a llegar los códigos. Yo recibo mensajes de ellas casi constantemente compartiéndome, bueno, esta pregunta que hiciste en este ejercicio acá me trajo una memoria que yo no entendía de por qué, como piezas que se acomodan. Otra, mi hermana, bueno, que me cuenta que estaba desconectada, ¿sí?, de su útero, varias de estas mujeres, y que de repente el primer día del ejercicio empezó a mover, empezó a sentir y empezó, ¿no? Y quizás es incómodo al principio, ¿no? Porque el proceso no es, ay, de un momento al otro soy la mujer más creativa, amo la vida. También está eso, pero también va a haber incomodidad, porque algo que estaba quieto, entumecido, ¿sí?, por reprimirlo, por guardarlo, se despierta y empieza a estirarse y empieza a incomodar, ¿no? Desde hasta lo biológico, ¿sí?, desde las fascias, desde ese entretejido interconectivo que empieza de nuevo a hidratarse por la vida. El agua es vida, ¿no? Y se empieza a hidratar y empieza a decir, ¿cómo empiezo a crecer acá? Entonces, este es el llamado. ¿Qué hacemos en estos encuentros? Estoy bajando toda la información que tengo, desde cosas que ya he aprendido en esta encarnación, como las que canalizo, ¿sí?, y todo lo trato de llevar hacia el hemisferio derecho. No tratando de comprender todo, de llevar demasiado teoría, es práctica, es cuerpo, ¿sí?, es corazón. Es unión, porque el encuentro entre mujeres hace que nos podamos conectar y corregular entre todas. Se empieza a liberar la oxitocina, esta hormona del amor, del vínculo, ¿no?, de la conexión, que se genera cuando tenemos un bebé, en ese momento, donde se genera esa fusión y esa unión tan necesaria entre las mujeres, empezamos a emanar esta hormona, que empieza a sentirse ese lugar cómodo, desde el cual podemos ser en autenticidad. ¿Y qué pasa cuando podemos ser en autenticidad? Los potenciales empiezan a emerger, todo lo reprimido, todo lo no aceptado, todo lo que fue excluido empieza a integrarse. Empezamos a integrarnos como seres acá, ¿sí? Eso es lo que estamos viviendo en este ciclo con estas mujeres, y el 19 de abril comienza un nuevo ciclo. Son 3 meses, todos los domingos el que va a abrirse ahora. Están ya inscritas, se están inscribiendo todas las mujeres que empezaron a resonar desde antes, porque yo iba a hacer solo un ciclo y empezaron a mandarme mensajes que querían anotarse y ya no cabían en este primer grupo, así que abrí un nuevo grupo. Es virtual, los domingos, ¿sí?, nos encontramos. ¿Qué hacemos? Bueno, prácticas de tantra, de respiración, somáticas, canalizamos juntas, ¿sí? Nos encontramos, ¿sí?, en tribu. Es como si trajéramos, cada encuentro es una ceremonia, ¿sí?, contactando con la diosa, trayendo memorias que tenemos cada una de los tiempos de los templos, ¿sí? Son piezas que vamos trayendo para que en este presente cada una sepa hacia dónde tiene que ir. Yo no estoy ahí para bajar información y decirles esto es la posta. Estoy para abrir solo un espacio seguro, un espacio sagrado. Y me gustaría agregar, sí, que me entusiasmo. Una de las razones por las cuales estuvimos hablando sobre Ama en todo este vivo tiene que ver con que nosotros siempre supimos que era muy importante purificar las aguas, sí, gracias, purificar la sexualidad. Y lo hicimos desde el comienzo del vínculo. Sí, desde antes. Desde antes de... Ayunamos antes para sí, poder vincularnos. Yo ayuné vos ya ayunaste muchísimo. Yo ayuné 6 meses antes de volver a encontrarme con vos. Y en un momento, en el año pasado, entramos en una especie de interrogante sobre para qué habíamos ayunado tanto tiempo. Porque de alguna forma, o sea, esperamos un resultado, esperamos algo concreto, un premio, ¿viste? No me acuerdo. Ese esfuerzo. No me acuerdo que nos lo preguntamos. Y bueno, en algún momento que otro surgió, digo, bueno, como el ayuno sirvió. Sabíamos muy bien que había servido, pero no teníamos tanta idea en lo material, en lo concreto, en qué se estaba manifestando. Sí. Y de repente, en estos últimos meses, semanas,
empezamos con la claridad y la conciencia de Ama, Sí. empezamos a darnos cuenta que, claro, toda esa purificación que vivimos tuvo que ver con el proceso de gestación de Ama. O sea, nosotros en el plano físico no teníamos mucha idea realmente. Teníamos nuestras razones, nuestras justificaciones, nuestro entendimiento de por qué era tan importante hacer el ayuno. Pero no nos imaginábamos que eso, tal vez nos imaginábamos, pero desde un lugar muy lejano, que eso realmente iba a traer una concepción de una conciencia mayor, una conciencia que está queriendo llegar, que ya no es solo sobre un hijo, o sea, nunca es solo un hijo biológico. Un hijo biológico es una vida, te transforma a toda la familia, te transforma tu vida. Pero en nuestro caso, siento que a mí me ayuda muchísimo a conectarme con la creatividad. O sea, para mí la creatividad siempre fue un desafío, fue un enigma, fue algo que traté de forzar desde mi hemisferio izquierdo, desde el masculino, y siempre me costó. No es que nunca fui un ser creativo, pero me fui dando cuenta en estos últimos meses cómo desde nuestro ayuno y a través de nuestro ayuno la creatividad se amplió muchísimo. Y Ama tiene todo que ver con eso. Sí, ¿sabes qué me vino recién mi vida? Que justamente ese ayuno purificó, dio espacio y dejó emerger todo lo que después llamamos conflicto, ruido, desarmonía, porque en realidad lo que hizo es responder ante la pregunta, ¿qué más? ¿Qué necesito hacer para que se dé este camino? ¿Qué necesito hacer para llegar a la armonía? ¿Qué necesito hacer para que llegue Ama, la alma diamantina? ¿Qué necesito hacer para que llegue mi pareja sagrada? Y el ayuno nos permite que vos puedas observar, hacer espacio para ver todo lo que está ahí. Así como cuando haces un ayuno de pensamiento, ¿vieron las vipassanas donde vas a meditar? En ayuno en silencio, ¿no? Y empiezan a aparecer un montón de cosas de pensamiento ¿de qué pienso? Esto es una locura, ¿no? Bueno, empieza a salir toda esa información que está bloqueando, ¿sí? Esta creatividad que mencionaba Marco. Entonces, lo que trae el ayuno es que todo eso se libere. Obviamente es un ayuno consciente, con prácticas de elevación, para que esto no se genere, ¿sí?, en un proceso que me estanque, sino que fluidifique todo esto. Entonces nos permitió que ese ayuno que traiga toda esa información que teníamos que elaborar, que en nuestro caso, porque cada caso es particular, tuvo que ver con procesos vinculares, incómodos, que permitieron la limpieza para que de repente Ama encontrara ese portal de comunicación. Algo limpiamos, imagínense, que estaba Ana tratando de llegar a nosotros, o nosotros tratando de llegar a ella, y de repente eso se limpió y Ama encontró el canal y nos empezó a comunicar toda la información que necesitábamos. Entonces, gracias, mi amor, porque el ayuno sexual es la herramienta. El ayuno de agua, porque dentro de este ciclo hacemos un ayuno de agua de un día, ¿sí? Porque también tiene que ver con nuestra biología, cómo podemos reorganizar, ¿sí?, nuestro sistema para que también desde lo biológico podamos alimentarnos de una forma más elevada, más consciente, más sutil. Quiero terminar después de hablar sobre estos dos ciclos, pero quería que cuentes. Sí, me encanta. Todo esto lo menciono porque está totalmente conectado el proceso de purificación de las aguas, de la energía sexual, con el llamado de las sacerdotisas. Total. Con la purificación del útero. Es la restauración de la tecnología uteral, que es la que en el plano físico podemos ver, es la que aloja toda esa frecuencia, esa energía que llega de los otros planos y que nosotros le nombramos como, a veces la nombramos como gestar a un hijo, y a veces lo nombramos como creatividad. Sí. O sea, la creatividad es ese proceso en donde en este caso las mujeres, las portadoras de los úteros, se abren pasan por ese proceso de purificación, de limpieza, para poder recibir esa energía que está queriendo llegarles a cada una. Y en mi caso, a los masculinos también. Nosotros tenemos úteros energéticos, pero bueno, ese es un tema para otra charla. Sí.
Sí, venimos publicando un montón. La verdad que es muy hermoso lo que venimos compartiendo y nosotros nos maravillamos el uno con el otro. Yo amo porque es un hombre hablando de esto y sabemos lo que significa, ¿no? Como no es lo natural, está haciendo cada vez más, porque claramente están encarnando los hombres cada vez más su energía femenina y honrándola a esa energía, tanto interna como externamente, ¿no? Como a la diosa que es, a la mujer que encarna esa energía divina. Así que para mí es hermoso todo lo que Marco está canalizando de la forma que lo hace y cómo nos complementamos ambos para traer esta información, porque necesitamos que ambos canalicemos esta información que es de Ama, ¿no? En estas dos energías que estamos encarnando. Bueno, esto que dijo Marco que fue buenísimo porque yo me estaba olvidando de algo que es lo básico, ¿no? Porque el ciclo se llama ciclo iniciático de purificación y despertar del útero alquímico. Entonces requiere de ese espacio, ¿sí? De esa purificación. Y bueno, ya hablé de tantas cosas que seguramente me olvidé hacia a donde estaba yendo antes, pero por algo y para algo es. Solo decirles que este ciclo está abierto, que este ciclo comienza el 19 de abril, que tienen tiempo estos últimos días para poder inscribirse, para poder compartirse y para poder recibir y para poder brindar, porque todas ustedes traen algo, ¿sí? Yo no quiero imponer nada, porque justamente la nueva educación tiene que ver con esto, con que se arme solo el espacio, ¿sí? Energético, ese útero, para que pueda emerger toda la creatividad de cada una de las mujeres, para que luego continúen los demás procesos, ¿sí? Los demás procesos compartiendo con el masculino. Nosotros lo contamos el otro encuentro, otro live que hicimos, que estábamos organizando un ciclo mixto, estábamos organizando un congreso de educación, de la nueva educación, y de repente eso quedó aplazado porque se necesitaba empezar desde este lugar, desde la energía femenina. Nosotros, cada persona de alma al servicio tiene otra forma quizás de conectarse con la forma de transmisión. Nosotros fue claro que era así como debíamos hacerlo. Y el retiro es otra instancia de profundidad que tiene que ver con la presencialidad, ¿no? Por supuesto, en un espacio, en un territorio energético como es Capilla del Monte, es un vórtice energético que es realmente, ¿sí? Un faro, ¿sí? Cuando hablamos del faro que es Argentina, ¿no? Argentina es el faro del mundo en esta transición de la humanidad, esta ascensión que está generando Gaia, la conciencia de la Tierra. Bueno, si Argentina es un faro, Capilla del Monte es uno de los principales nodos, ¿sí? Desde el cual van a nacer las nuevas comunidades. Desde que ya estaban, por supuesto, viendo muchos hermanos, pero nosotros nos mudamos acá y están llegando un montón de hermanos a venirse a vivir acá que no pensaban hacerlo, ¿sí? Todo el tiempo me entero de hermanos nuevos que llegan. Y de acá seguramente va a ser un semillero, como desde otros lugares, como Bariloche, ¿no? Hay muchos lugares, semilleros donde van a empezar a emerger comunidades hacia otros lugares. Entonces, que sea en este territorio, ¿sí? Van a venir mujeres de España a anotarse, se anotaron a este retiro, de un montón de partes del mundo, ¿sí? Para poder tomar el código que se va a compartir en este retiro. Este código que está bajado desde la Gran Madre, ¿sí? Desde la Gran Madre cósmica hacia todos nosotros. Y lo vamos a vivir en 3 días, el 8, 9 y 10, en 2 noches, 3 días, en un hotel hermosísimo que está enfrente. Tenés la vista del Uritorco, la energía masculina, tenés la vista de las gemelas, de las llamas gemelas, iba a decir, ¿cómo se llama? Del Cerro Las Gemelas, de la energía femenina, ¿sí? El lugar tiene todas las comodidades, las habitaciones tienen jacuzzi, hidromasaje, son hermosas, tienen unos ventanales a la montaña, o sea, código bajando en un territorio colmado de cuarzos que amplifican todo, ¿sí? Bueno, esperamos que tengamos calorcito para tirarnos al agua, pero si no, igual vamos a tener también el jacuzzi como más calentito, vamos a tener el sauna, vamos a hacer un proceso allí de sauna, prácticas, canalizaciones, sintonizaciones, caminatas conscientes en un territorio como es este. Hermana, ya quiero llegar a ese momento porque siento que va a ser muy, muy potente lo que vamos a vivir con alimentación consciente, realizando ayunos intermitentes para estar sutiles también, vamos a comer rico, por supuesto, pero consciente, para poder estar conectadas con esa frecuencia que se va a bajar. Realmente va a ser un antes y un después. Sí, Caro, después te comparto la info del retiro. Después podemos hablar de esto que consultas, de dormir. Sé que vos estás acá, ¿no, Caro? Bueno, esta es la información que queríamos compartir hoy. Te dije que íbamos a durar 2 horas. 2 horitas con ustedes. Y esto es así, de todo lo que...
Bajamos, hermanos, estamos muy felices. Este es un tiempo de mucha felicidad y plenitud, inclusive con las incomodidades. Nosotros vivimos hace unos días mucha incomodidad en luna llena, porque como dijimos recién, necesitamos ir a eso, que tiene que llevarse a la luz y hay que aceptarlo y vivirlo para que podamos luego poder recibir los códigos, ¿sí? Es así. Bueno, gratitud por sí. esta frecuencia, gracias a toda la electricidad que bajó. Wow, sí. Siento que me siento mucho mejor porque pudimos compartir. Sí, totalmente. Y aparte por algo se dio hoy este vivo, ¿no? Porque yo ni lo había pensado cuando dije el viernes, pero es el día del ayuno. Con las hermanas hacemos el ayuno el viernes, generalmente, porque se puede mover. Así que en ayuno, con esta purificación, en este Viernes Santo, conectando con este proceso de nuestro gran Maestro Jesús, conecto con todos los corazones que están acá, con todos los corazones que van a escuchar o a ver este live luego. Gracias, hermanos, porque estamos haciéndolo, estamos realmente anclando la nueva humanidad, el corazón abierto, el amor incondicional. Y se viene mucho, ya está acá, pero desde esto estamos sembrando para poder seguir cosechando todos los frutos. Gracias. Gracias Tami, hermosa. Gracias Belu, hermosa. Hasta la próxima. Gracias a todos, qué lindos, Caro, Yam Morélico. Les abrazamos, Flor. Realmente es muy, muy hermoso estar en contacto con la hermandad y recibir tanto amor y tanta frecuencia. Oh, Sol, te acabas de unir y estamos cerrando, pero después lo ves grabado. Hermana, te amo. Otra hermana que se viene para acá. Me encanta. Gracias. Gracias, Caro. Nos estamos encontrando, hermanos, hermanas, nos estamos encontrando sin duda. Jessy, un abrazo. Saludamos a todos, gracias por Mailén. los mensajes. Te amo. Qué lindo. Bueno, me gusta que nos quedemos para recibir los mensajitos de amor y porque vemos ahí las fotitos, aunque sean chiquititas. Diana hermosa. Somos personas todos acá. Somos almas, somos semillas estelares, semillas que venimos a traer luz. Hemos olvidado que somos hermanos, hermanas y... Claro, piel de gallina, yo también. Lo estamos recordando. Sí, es muy hermoso. Somos un gran tejido. Nos estamos encontrando muy pronto, hermanos. Nos escriben para conectar. Chao, gracias. Gracias. Ya está pasando, Tami.